con el té goteando de su cabello, un joven se toca el rostro con un horror creciente. Una sirvienta se disculpa profusamente al fondo, pero él apenas se da cuenta. Una profunda revelación lo golpea. Él es Alban Odron, un noble villano de 15 años, y su futuro no le depara más que la ruina. Ahora comprende que ha renacido en una novela de fantasía como su villano, un personaje definido por la arrogancia, la insolencia y la pereza. As de Alban era también un genio que nunca se esforzó, con una personalidad retorcida tras perder a sus padres a una edad temprana. Al mirar su propio cuerpo con sobrepeso, ve la cruda verdad. A este paso, su destino está sellado. Una vívida imagen de este futuro cruza su mente, él mismo, arrastrándose derrotado y patético en un sucio callejón. Está seguro de que acabará en la ruina. Recuerda el catalizador de su caída en la novela. Todo comienza en la academia, tras perder un duelo contra el protagonista. Decidido a evitar una muerte patética, resuelve cambiar su estilo de vida de inmediato. Mientras hace este juramento, llaman a su puerta y él pregunta quién es. El visitante es un hombre mayor con uniforme de mayordomo, que se presenta como Sebas. Alban lo reconoce como Sebas Christian, el pilar incondicional de la casa. Sebas explica que oyó que un sirviente había cometido un error y vino a ver cómo estaba el joven amo. Su mayordomo se detiene en seco, con una expresión de absoluta incredulidad en su rostro. Le pregunta si Alban realmente se cambió de ropa por sí mismo. La pregunta hace que Alban se dé cuenta de su error. El Alban Odron original era tan perezoso que este simple acto es un acontecimiento monumental. Tratando de cubrir su error, le dice a Sebas que no se emocione por un asunto tan trivial, afirmando que simplemente es más rápido hacerlo él mismo. Internamente, está conmovido por la reacción del mayordomo. Cambiando de tema, afirma que hay algo más importante que discutir y solicita formalmente los servicios de Sebas. Entonces revela sus intenciones. Primero, está pensando en perder algo de peso. Segundo, como sabe que Sebas tiene conocimientos de esgrima, le gustaría aprender de él. Las peticiones dejan a Sebas completamente atónito y sin palabras, solo capaz de emitir un grito ahogado de sorpresa. Sebas cuestiona inmediatamente la cordura de su amo, preguntándole si se ha golpeado la cabeza. Alban lo niega rápidamente, admitiendo solo que su cabeza se empapó de té. Entra en pánico internamente, dándose cuenta de que debe convencer a Sebas si quiere tener algún futuro. Busca desesperadamente una razón convincente para su cambio repentino. Se le ocurre una idea. Mira a su mayordomo a los ojos y le presenta su lógica. Tal como está ahora, sería incapaz de encontrar una esposa. Sebas lo miró fijamente, con los ojos desorbitados por la incredulidad. ¿Una esposa? ¿Era esa realmente la motivación del joven amo? Intentó razonar con el joven amo, señalando que su estatus de noble ya le garantizaba muchas propuestas de matrimonio. Carro Alban, tumbado en el suelo, se mostró resuelto. Le ordenó a Sebas que no se repitiera y que lo atacara con todas sus fuerzas, como si tuviera la intención de matarlo. Luego hizo una audaz declaración, jurando dominar tanto la dieta como la espada en tan solo 6 meses. Sebas observaba, sorprendido por tal firmeza. Alban tomó entonces una pesada jarra, listo para empezar. La expresión del mayordomo se endureció con determinación. Inclinó ligeramente la cabeza, aceptando formalmente el encargo. Aunque indigno, él, Sebas Christian, ayudaría a su amo con todas sus fuerzas. Alban, al fondo, lanzó una ovación, reconociendo en privado la ardua tarea que le esperaba. Una semana después, el entrenamiento estaba en pleno apogeo. Alban yacía tirado en el suelo, completamente agotado. Gritaba de agonía, con los pies hinchados, los brazos temblorosos y los costados doloridos. Sebas, observando tranquilamente desde la distancia, se limitó a preguntar si el joven amo estaba listo para rendirse. El entrenamiento del mayordomo era implacable. Un poderoso golpe con una espada de madera envió a Alban volando hacia atrás con un grito. Protestó que ya era consciente de su debilidad, pero que Sebas era simplemente demasiado poderoso. Sebas se limitó a sonreír, comentando que era mejor desarrollar la musculatura de forma equilibrada. Se derrumbó una vez más, jadeando en busca de aire. Era inútil, su cuerpo se negaba a obedecer sus órdenes, y cada respiración era una agonía ardiente en sus músculos. Me rindo, jadeó, completamente derrotado. Sin embargo, la voz de Sebas atravesó su desesperación. El mayordomo le aconsejó con calma que, puesto que partía de una desventaja tan grande, sería prudente proceder a un ritmo más lento. A continuación, le ofreció una evaluación aleccionadora. Al ritmo actual, probablemente tardaría un año entero solo en perder peso, y cerca de 3 años en alcanzar cualquier nivel de esgrima. Las palabras impactaron a Alban, cuyos ojos se abrieron con incredulidad. Su sorpresa se convirtió rápidamente en una sonrisa sombría. Se levantó, empuñando su espada. Reconociendo que el camino sería problemático, encontró su determinación renovada. Aún así, era una mejora. Miró a su mayordomo y le pidió que lo siguiera acompañando en este difícil viaje. Complacido por la resolución del joven señor, Sebas sonríe, afirmando que ese es el espíritu. Promete acompañar a Alban hasta donde desee llegar en este camino. Un mes después, su entrenamiento está en marcha. Mientras sus espadas de madera chocan, Sebas critica la esgrima de su alumno, señalando que no está mal, pero que sigue siendo demasiado lenta. Alban, desafiante, le grita que aún no ha terminado. Pasa otro mes y la intensidad del entrenamiento aumenta. Sebas envía hábilmente a Alban a volar por los aires, regañándolo por haber bajado la guardia. Sorprendido por la maniobra, Alban solo puede gritar el nombre de su mentor. Al final del tercer mes, Alban, aunque jadeando, logra mantenerse firme.
Declara que finalmente lo ha alcanzado. A Sebas le resulta agradable el progreso, y en privado piensa que Albán siempre se ha tomado este empeño en serio. Su entrenamiento se traslada entonces a un nuevo lugar, la boca de una cueva. Albán se sorprende al saber que hay una mazmorra en su territorio. Sebas le explica que es una de bajo riesgo con monstruos débiles y que, después de 3 meses de entrenamiento, Albán ha progresado significativamente en su dominio. Continúa, revelando el propósito de su visita. Es hora de confirmar si las habilidades de Albán con la espada sirven de algo en un combate práctico. Sebas desea ver los resultados del entrenamiento de primera mano. Albán se da cuenta de que este es su examen final. Como si fuera una señal, Sebas señala a una criatura en las profundidades de la cueva, identificándola como un goblin, un monstruo de nivel bastante bajo. Explica que, aunque los goblins normalmente se mueven en manadas, este parece estar separado de su grupo. Con una expresión severa, Sebas le hace una pregunta directa a su alumno: ¿puedes matarlo? El rostro de Albán se endurece mientras aprieta el puño. En respuesta, da un paso al frente, con la mirada fija en el goblin solitario. Avanza con paso firme, preparándose para su primera batalla de verdad. Mientras Albán se enfrenta a la criatura, Sebas reflexiona sobre el viaje de su alumno. Al principio, había creído que la determinación del muchacho perezoso duraría 3 días como máximo. Estaba seguro de que Albán nunca lo llevaría a cabo. Sin embargo, se equivocó. Albán absorbió cada lección con una velocidad increíble, lo que lo llevó a este preciso momento. Blande su espada con una intensidad concentrada, un testimonio de la creencia de que no hay límites para un genio trabajador. La hoja corta el aire, apuntando a su último enemigo. Mientras el último goblin cae, él permanece de pie, jadeando en la penumbra de la caverna. Observando desde la distancia, Sebas se siente abrumado por la emoción, su corazón latiendo con una excitación olvidada. Con lágrimas asomando en sus ojos, declara con absoluta confianza que Albán es verdaderamente extraordinario, un espadachín amado por los dioses. Albán se yergue sobre los cuerpos de sus enemigos derrotados, con una expresión sombría. Sebas se maravilla de la asombrosa, aunque aterradoramente fría y despiadada, eficacia de la matanza. Se acerca al joven, su entrenamiento ya completo. Sebas lo mira a los ojos y afirma sin rodeos que Albán se ha vuelto más fuerte y que ya no le queda nada que enseñarle. La declaración queda suspendida en el aire. Albán, con el rostro aún manchado por la mugre y la sangre de la batalla, procesa la contundencia de las palabras de su mentor. Su sorpresa da paso a una oleada de satisfacción. Aprieta el puño con fuerza, una sonrisa de satisfacción duramente ganada abriéndose paso a través del agotamiento. 3 meses después, de vuelta en la finca Audran, el ambiente dista mucho de ser tranquilo. Albán, vestido de nuevo con su atuendo de noble, golpea la mesa con las manos y exige saber si es cierto que ha recibido una propuesta de matrimonio. Sebas, siempre el mayordomo sereno, le reprende suavemente por su tono de voz. Retrocede por un momento, cuestionando si esto podría considerarse realmente una buena noticia. Sin embargo, su aprensión se disipa rápidamente y se convierte en emoción. Comienza a soñar despierto con la idea de tener por fin una esposa, preguntándose qué tipo de persona será y esperando que sea linda y amable. Su ensoñación se detiene cuando una pregunta crucial le viene a la mente. Se vuelve hacia su mayordomo y le pregunta qué familia ha hecho la propuesta. Sebas desvía ligeramente la mirada, cubriendo una leve tos con la mano. El mayordomo le da la respuesta: la familia ducal Barró. El nombre golpea a Albán con la fuerza de un impacto físico, y su expresión se transforma en una de atónita incredulidad. Frenético, le pregunta a Sebas, incapaz de comprender por qué la prestigiosa familia ducal Barrow lo consideraría. La diferencia de estatus es inmensa, él es solo un varón. Exige saber sus razones, mientras su voz resuena en la noche y los murciélagos alzan el vuelo desde una ventana cercana. Un recuerdo repentino y escalofriante emerge. Recuerda un detalle de la historia que conoce: el personaje de Albán, de hecho, se casó con alguien. El nombre aparece en su mente con un horror creciente: Leticia Barrow. Es conocida como una niña problemática, una joven cuyo compromiso fue anulado debido a sus fechorías, dejándola como una marginada sin otras perspectivas. El peso de esta revelación lo aplasta. Mira a la nada, completamente abatido, preguntándose cuál ha sido el sentido de todo su esfuerzo durante los últimos 6 meses. Al final, se da cuenta, sigue en un camino directo hacia su propia ruina. Mientras se desploma derrotado, Sebas lo observa. El mayordomo señala que la joven de la familia Barrow parece tener una personalidad difícil, calificando sin rodeos la situación como una molestia. A pesar de esto, le ofrece un simple y casi distante aliento: por favor, esfuércese al máximo, Albán Sama. Con una expresión de pura exasperación, Alban Odron levantó las manos, preguntando en voz alta si podía negarse. La sola idea de la situación era un tormento que deseaba evitar, un sentimiento que guardó para sí mientras su mayordomo, Sebas, esperaba a su lado. Sebas expuso con calma las consecuencias, sugiriendo que si Albán deseaba convertir a la poderosa familia ducal Barrow en su enemiga, era libre de intentarlo. La amenaza solo hizo que la situación pareciera más problemática a los ojos de Albán, incluso mientras una sirvienta lejana ofrecía una discreta palabra de aliento. El mayordomo insistió en su argumento, preguntando por qué una conexión con la familia Barrow no garantizaría la seguridad de su propia familia. Albán replicó, con la voz llena de pánico, insistiendo en que esa misma conexión era el camino hacia su propia ruina. Más tarde, en un estudio privado, Sebas preguntó sobre las acciones específicas de la joven en cuestión. Comenzó a relatar los últimos rumores que había oído. Según los rumores, la dama había malversado impuestos de la finca de su familia y había llevado descaradamente a un joven a la mansión.
Sebas continuó, añadiendo que también era una derrochadora empedernida que incluso había echado mano de los bienes de su propio prometido. Al escuchar la letanía de escándalos, Albán solo pudo concluir que parecía completamente desquiciada. El peso de esta información cayó sobre él. Apretó el puño, sintiendo que el esfuerzo que había hecho, incluso perder tanto peso para alterar su destino, ahora parecía completamente inútil. Fuera de la ventana, el graznido de los cuervos resonaba ominosamente. Su frustración se endureció, su mirada se volvió fija e intensa. Momentos después, el sonido de un carruaje que se acercaba anunció su llegada. De pie junto a Sebas en la entrada, Albán se preparó, susurrando que finalmente había llegado el momento. No pudo evitar preguntarse qué clase de persona monstruosa aparecería. La puerta del carruaje se abrió y una única figura salió. Leticia Barrow descendió, con un porte sereno y una expresión indescifrable mientras avanzaba hacia la mansión. A medida que ella se acercaba, sus expectativas se hicieron añicos. La mujer que tenía delante no se parecía en nada a lo que sugerían los rumores. Atónito por su apariencia, se encontró pensando que era guapa, antes de lograr ofrecer un saludo formal, buenos días. Solo pudo balbucear una respuesta mientras la joven se presentaba como Leticia Barrow. Anunció formalmente que estaría al cuidado de la familia Audran a partir de ahora y pidió que la cuidaran. Cuando Leticia terminó, Sebas dio un paso al frente, presentándose como el mayordomo. Se ofreció a mostrarle su habitación, suponiendo que estaba cansada por el viaje, y preguntó por su acompañante. Leticia declaró sin rodeos que no tenía ninguno. Su franqueza dejó a Albán momentáneamente atónito. Ignorando su reacción, Leticia simplemente le ordenó a Sebas que se diera prisa y la guiara. Miró hacia atrás por encima del hombro, aclarando a los dos hombres que había venido a este lugar completamente sola. Una vez que estuvo fuera del alcance del oído, Albán se dirigió a su mayordomo para preguntarle su opinión. Sebas comenzó declarando diplomáticamente que era una dama muy hermosa, pero Albán lo interrumpió, aclarando que no era eso lo que preguntaba. El mayordomo se disculpó y consideró cómo resumir su impresión. Después de un momento, mientras se ajustaba cuidadosamente el guante blanco, ofreció una sola y definitiva palabra, extraña. Albán estuvo de acuerdo inmediatamente con la evaluación. Observó que, sin importar cómo se la mirara, parecía completamente diferente de lo que habían oído. Sebas asintió, añadiendo que su comportamiento no parecía corresponder al de una chica conocida por sus fechorías. Explicó que, si acaso, percibía una cierta sabiduría en ella. Sebas estuvo de acuerdo con esta conclusión, afirmando que parecía haber más en la situación de lo que se veía a simple vista. El mayordomo expresó su aprobación, señalando que era bueno que su amo lo hubiera entendido tan rápido. Con resolución, Albán le dio una orden directa, investigar qué le había sucedido a Leticia, pero asegurándose de que nadie más supiera de la investigación. Sebas acusó recibo de la orden. Albán añadió que intentaría sacarle toda la información posible, aunque desconfiaba de involucrarse en los problemas internos del ducado de Barrow. A pesar del misterio, admitió para sí mismo que se sentía aliviado, aunque la razón de su alivio quedó sin decir. Una observadora no vista comenta el comportamiento sorprendentemente refinado de Leticia. Esperaba a una tonta sin cultura, pero descubrió que Leticia era la viva imagen de la elegancia. La observadora continúa, sugiriendo a Albán que Leticia podría incluso ser una esposa adecuada para él. Él se sonroja al pensarlo, admitiendo para sí mismo que estaría bastante complacido si eso sucediera. Sus esperanzas se desvanecen rápidamente durante una comida. Mientras él intenta contar una historia sobre aventureros y mímicos, Leticia lo ignora por completo, con una expresión indescifrable mientras come. Cuando ella termina y agradece educadamente por la comida, su frustración estalla. Se levanta bruscamente, gritando su nombre, pero ella se prepara para irse sin dirigirle una mirada. Él la ve marcharse, quejándose en voz alta de que todavía se niega a hablar con él. Sebas, que está cerca, ofrece una opinión seca, quizás el chiste fue simplemente demasiado aburrido. Albán le espeta que se calle. Él revela que Leticia lo ha estado ignorando durante 3 días enteros. Sebas sugiere que la reputación de Albán probablemente ha cambiado a sus ojos, pero Albán se pregunta si ella simplemente está en guardia contra él. Apretando el puño, resuelve no rendirse. Su renovada determinación lo lleva a acercarse a ella de nuevo. La llama, invitándola a dar un paseo, pero ella gira la cabeza deliberadamente en una negativa silenciosa. Él persiste, corriendo tras ella e intentando encontrar un terreno común preguntándole por sus intereses en hierbas o pociones. Sus repetidas llamadas quedan sin respuesta. Todos sus intentos han terminado en fracaso. Se desploma sobre un escritorio, completa y absolutamente derrotado. Permanece allí, lamentando que nada funcione. No importa cuánto intente hablar con ella, se niega a responder. Todo lo que quería era, como mínimo, una simple conversación. Llegó a la conclusión de que solo quedaba un método. Sin tomar una medida drástica, nunca entendería a qué se enfrentaba a ella. Se acercó a las grandes puertas dobles de la habitación de ella y llamó con firmeza, preguntando, «Leticia, ¿tienes un momento?» Dentro, Leticia estaba sentada leyendo, ignorándolo deliberadamente. Al darse cuenta de que lo ignoraba de nuevo, el semblante de Albán cambió. Le advirtió que quedarse encerrada todo el tiempo era malo para su salud y sugirió que salieran. Con una mueca, resolvió que si ella quería jugar así, él le seguiría el juego, tal como lo haría un villano. Con una patada súbita y violenta, destrozó las puertas, irrumpiendo en la habitación en medio de una lluvia de madera y cristales rotos. La entrada explosiva dejó a Leticia completamente atónita, con los ojos desorbitados por la incredulidad mientras solo podía jadear, que él avanzó con calma entre los escombros. «Perdón», dijo.
Leticia, temblando de ira, exigió saber cómo podía haber hecho algo así. Albán prometió despreocupadamente que haría reparar la puerta, pero ella replicó que la puerta no era el problema. Su indignación se desbordó. Con los brazos cruzados, le gritó por atreverse a irrumpir en la habitación de una dama sin permiso, exigiéndole que tuviera algo de vergüenza. Él respondió con una sonrisa astuta y segura. Lo siento, pero en realidad soy un canalla, ¿sabes?, admitió. Declaró que, si es para lograr su propósito, incluso irrumpirá en la habitación de una mujer. Atónita, ella solo pudo preguntar cuál era su propósito. Se inclinó sobre la mesa que lo separaba. Sin más preámbulos, anunció con una sonrisa encantadora, Leticia, ten una cita conmigo. Su audaz petición la dejó completamente sin palabras, con la mente en blanco mientras pronunciaba un débil y confuso, En el exterior, Alban Orron estira los brazos, comentando lo refrescante que es el aire. Se vuelve hacia Leticia Barrow, preguntándole si está de acuerdo. Con una expresión fría, ella admite que podría sentirse igual si él no estuviera presente. Se da cuenta de que ella sigue completamente en guardia a su alrededor. Se imagina los insultos internos de ella, tachándolo de escoria. Con un suspiro, reflexiona que si sus papeles estuvieran invertidos, él tampoco podría confiar en alguien como Alban Orron. Dejando ese pensamiento a un lado, señala un sendero que sube por la montaña, sugiriendo que lo sigan para ver un hermoso paisaje. Tras una breve pausa, Leticia asiente en silencio. Mientras avanzan, ella tropieza de repente en el terreno irregular. Le pide que espere, admitiendo que no está acostumbrada a caminar por senderos de montaña. Ella le recrimina por no haberle avisado de antemano si había planeado un paseo así. Albán se disculpa y, pidiéndole permiso, se inclina hacia ella. En un rápido movimiento, la levanta en brazos, al estilo nupcial. Leticia suelta un grito de sorpresa. Él sonríe, explicando que de esta manera no se torcerá los pies. Sujetada con firmeza, ella le dice inmediatamente que no la toque. Albán le asegura que no hará nada raro, ya que solo causaría problemas, aunque sus palabras parecen herirle. Él se maravilla internamente de lo fácil que le resulta llevarla, agradeciendo mentalmente a Sebas por su entrenamiento. Al mismo tiempo, Leticia piensa que, aunque no esté haciendo nada raro, parece que está pensando algo raro, un pensamiento que golpea a Albán con una precisión asombrosa. Continuando el camino, le dice con entusiasmo que mire hacia adelante, anunciando que su destino ya es visible. Leticia levanta la vista desde sus brazos, curiosa. La vista ante ellos es un paisaje impresionante y extenso. Leticia mira fijamente, un silencioso guau, escapando de sus labios mientras admira la vista. Albán la observa, con una suave sonrisa en su rostro. Ella lo miró, sorprendida, mientras él le explicaba que desde ese punto de observación podían ver la totalidad del territorio Audran. Le confesó con sinceridad que de verdad quería mostrárselo. Él continuó, añadiendo que, después de todo, cuidarían de ese territorio juntos a partir de ahora. La declaración pareció tomar a Leticia por sorpresa, y sus ojos se abrieron ligeramente. Mientras caminaban, ella reflexionó sobre los rumores que había oído, que Alban Orron era un matón arrogante e insolente. Comentó en voz alta que él era muy diferente de lo que le habían dicho, lo que le hizo detenerse, confundido. Él se volvió hacia ella con una sonrisa, corrigiendo su evaluación. Los rumores omitían el hecho de que era perezoso, declaró, y además, no era un simple matón. Su sonrisa se ensanchó, revelando dientes afilados mientras apuntaba con un dedo hacia arriba. Soy un villano, proclamó, para diversión de Leticia. Ella sonrió cálidamente, una expresión radiante que dejó a Albán momentáneamente sin palabras. Replicó juguetonamente a su afirmación, señalando que los villanos no suelen llamarse a sí mismos villanos. Su risa resonó a la orilla del agua. Mientras la observaba adentrarse en el arroyo poco profundo, Albán pensó para sí mismo que su risa era el mejor sonido del mundo. Ella gritó su nombre, con el rostro iluminado de alegría. Le dijo que el agua estaba fresca y agradable, un cambio refrescante para una chica de ciudad, un sentimiento que él reconoció en silencio para sí mismo. Ahora sentados juntos junto al agua, ella le preguntó si afirmar su dominio sobre una chica de ciudad lo hacía sentir bien. Él sonrió, admitiendo que solo estaba bromeando y que no había estado intentando hacer eso en absoluto. Luego se puso más serio, llamándola por su nombre. Señaló que en realidad no sabían nada el uno del otro todavía y sugirió que aprovecharan esta oportunidad para presentarse adecuadamente. Leticia suspiró, declarando que no estaba realmente interesada, pero Albán insistió en que él sí lo estaba. Él escucha mientras Leticia Barrow se presenta formalmente, declarando que sus comidas favoritas son el té negro y los cones, y que su pasatiempo es jugar con los niños. Él comenta que le deben gustar los niños, y ella aclara que, al menos, no los odia. Luego, él anuncia que es su turno. Él se presenta como Alban Orron. Su comida favorita es el filete, aunque actualmente lo evita para cuidar su peso, y sus pasatiempos son la práctica con la espada y simplemente holgazanear. Leticia reflexiona que no puede saber si es un gran trabajador o un holgazán, un sentimiento que él, riendo, admite que también se pregunta. Él continúa, diciéndole que le gusta tal como es ahora y bromea con que debe ser un gran trabajador para haber transformado su cuerpo de esa manera. Su intercambio despreocupado es destrozado por un rugido ensordecedor. De un bosque emerge un oso asesino, masivo y monstruoso. Los osos de este bosque son una molestia conocida, que a menudo se come las cosechas. Leticia entra en pánico, preguntando por qué está explicando esto ahora e instándolo a correr. La bestia ruge de nuevo, con la mirada fija en ella.
Albán se da cuenta de que su objetivo es Leticia y, con calma, desenvaina su espada, protegiéndola de la amenaza. Con una expresión fría, se interpone entre ella y el monstruo. En un destello de acero, decapita al oso, declarando que las plagas como esa deberían mantenerse alejadas de Leticia. El enorme cuerpo de la bestia se desploma detrás de él. Suspira, lamentando que su conversación por fin iba bien, y luego se vuelve hacia Leticia para preguntarle si está bien. Ella tiembla, asegurándole que está bien, pero que solo se asustó, ya que nunca antes había visto un monstruo. Al observarla, Albán se regaña internamente, dándose cuenta de que, por supuesto, estaría asustada después de un ataque así. Actuando en consecuencia, acorta rápidamente la distancia entre ellos y la toma suavemente por los hombros. Sorprendida por el movimiento repentino, ella levanta la vista y susurra su nombre. Él la mira, con una expresión llena de sincero alivio. Le dice suavemente que está muy contento de que esté sana y salva. Sus palabras genuinas parecen atravesar su conmoción. Sus ojos se humedecen mientras una lágrima comienza a formarse. Ella le apretó suavemente el brazo, llamándolo por su nombre para captar su atención. Él se giró, confundido por su pregunta. Con la mirada baja, ella le preguntó por qué era tan amable. Él solo pudo preguntar a qué se refería. Ella lo miró, con la voz llena de genuina confusión, y le preguntó si no estaba siendo simplemente forzado a un matrimonio político con ella. Su semblante serio se desvaneció en una sonrisa juguetona mientras declaraba su deseo de coquetear con su linda esposa. No convencida, ella señaló que él podría haberse asegurado el apoyo de su familia sin involucrarla personalmente, exigiendo saber sus verdaderas razones. La sonrisa desapareció de su rostro, reemplazada por una intensidad fría y calculadora. Reveló que su verdadera intención no era el afecto, sino la investigación, descubrir qué había hecho ella y a quién había provocado. Admitió que su comportamiento anterior era simplemente una fachada. Tomándole la mano, le ofreció un consejo, explicando que, aunque antes ella no tenía relación con sus problemas, ahora estaba involucrada. Le advirtió que la ignorancia sería su opción más segura. Su expresión se endureció con determinación. Lo miró y le lanzó un ultimátum sorprendente. Si de verdad deseaba mantener a salvo a la familia Audran, entonces debía tratarla mal. La inesperada declaración lo dejó completamente atónito. Leticia Barrow recuerda su infancia. A la tierna edad de 5 años, se enteró de que tenía un prometido, el duque Mauro Berley. De niña, se preguntaba inocentemente qué clase de hombre maravilloso sería. La realidad, sin embargo, era que el duque Mauro era un absoluto necio. Vivía una vida de pura decadencia, rodeado de mujeres, riendo estrepitosamente mientras las animaba a tomar todo lo que quisieran, insinuando lo que esperaba a cambio. Este recuerdo conduce a una confrontación específica. Leticia entra en una habitación y encuentra a Mauro holgazaneando con sus compañeras. Al notar su llegada, él se dirige a ella sin siquiera volverse, preguntándole con desdén qué quiere. Ella se para frente a él, con expresión firme, y le exige que la escuche. Le explica que el aumento de los impuestos se ha convertido en una pesada carga para la gente de su dominio, advirtiéndole que, si las cosas continúan a este ritmo, se enfrentarán a la ruina. Él se burla de su súplica. Con un gesto despectivo, la menosprecia, afirmando que una simple mujer de enlace de la familia Barrow no tiene por qué entrometerse en política. El insulto, que la reduce a una simple herramienta política, la deja visiblemente atónita. Su conmoción da paso a una furia silenciosa. Leticia aprieta la mano en un puño, la tela de su vestido se arruga bajo la presión de su ira contenida. Humillada, se da la vuelta y sale de la habitación. Mientras las puertas comienzan a cerrarse tras ella, puede oír a las otras mujeres burlándose, una repitiendo su cruel término mujer de enlace mientras la otra finge lástima, incapaz de dejar de reír. Una vez a solas, su compostura se rompe. Se apoya en la pared, con lágrimas de frustración y dolor brotando de sus ojos. La dolorosa verdad se asienta, este hombre es su preciado prometido, aquel a quien le enseñaron a dedicar toda su vida desde la infancia. Sin embargo, más allá de su sufrimiento personal, la difícil situación del pueblo persiste. Las calles del dominio muestran claros signos de pobreza y abandono, una cruda visualización del mismo problema que ella intentó abordar. Esta realidad parece haberla impulsado a la acción. Ahora, al amparo del follaje, Leticia se mueve con sigilo, asomándose por una esquina de piedra con una mirada de cautelosa determinación. Ella fue testigo de la cruda realidad de las calles. Un niño lloraba por su padre, que yacía en un simple ataúd. Otro suplicaba por un poco de comida. En el caos, un hombre sorprendido robando gritó que su propio hijo estaba enfermo, su desesperación resonando entre la multitud que tosía. Mientras observaba desde las sombras, escuchó la silenciosa desesperación de una familia. Era la 12ª vez ese mes que no les quedaba comida. Esta sombría revelación la llevó a una bóveda, donde el tintineo de las monedas llenaba el aire. Tragando saliva con determinación, comprendió que, a este paso, algo había que hacer. Pensó en los impuestos del pueblo, apretando el puño. Si Mauro simplemente los iba a malgastar, entonces ella tendría que intervenir. Pasaron 3 años. La escena cambia a un gran salón, lleno de nobles bailando y conversando en un lujoso baile. En medio de la multitud que murmuraba, el duque Mauro Berley captó la atención de la sala. Con un gesto teatral y una sonrisa maliciosa, le anunció a Leticia Barrow que, a partir de ese día, su compromiso quedaba oficialmente anulado. Él se burló mientras ella permanecía, atónita, en el centro de la pista. Ella solo pudo preguntar qué estaba diciendo. Su voz destilaba condescendencia mientras exponía su acusación para que todos la oyeran. Afirmó que malgastar su riqueza no era suficiente para ella, tuvo la audacia de malversar el dinero de los impuestos.
Sonrió con suficiencia, preguntando si de verdad creía que no se daría cuenta. La acusación provocó murmullos entre la multitud. Susurraban con incredulidad, malversación de impuestos por parte de un miembro de la estimada familia Barrow. Leticia se quedó helada, sintiendo el peso de sus miradas sobre ella. Él se inclinó más, con expresión fría. Cualquiera que fuera su razón, declaró, robar es robar. Abrumada, ella intentó protestar, explicar que solo estaba intentando. Con otra mujer pegada a su lado, el duque Mauro señaló con desdén, declarando que Leticia ya no tenía derecho a poner un pie en su territorio. La mujer a su lado chilló de alegría, alabando lo genial que era. Al ver esto, apretó el puño. Reconoció a la mujer que lo acompañaba, era la mujer de aquella vez. La revelación se asentó en su corazón como una piedra. Su mente se desvió hacia sus sueños de la infancia. Se recordó a sí misma de niña, deseándole un buen día a Berlei Sama, imaginando un futuro que ahora comprendía que nunca volvería a ver. Ese futuro ya no existía. Se mordió el labio, diciéndose a sí misma que no tenía derecho a llorar. Desde el otro lado del salón, la voz de Mauro retumbó, exigiendo saber por qué todos estaban parados y ordenándoles que se dieran prisa y la sacaran de allí. A pesar de la humillación, levantó la vista con resolución. Lo entendía. Había hecho lo que hizo sabiendo perfectamente cuáles serían las consecuencias. Pasó medio año. En la casa de los Barrow, Leticia fue informada de su nuevo prometido, Alban Orron. Todos los nobles habían oído los rumores de que era la peor clase de aristócrata, arrogante, egoísta y perezoso. No pudo evitar sentir que esto era una especie de castigo divino por sus pecados. Sin embargo, la realidad de Alban era completamente diferente. No había sido más que amable, expresando su alegría de que ella estuviera sana y salva. Prometió que cuidarían juntos del territorio de ahora en adelante e incluso la había invitado a salir. Las lágrimas corrían por su rostro mientras recordaba. Él la vio por quien era realmente. Incluso había creído en ella. Era por esa misma razón que no podía involucrarse. Lo observaba desde las sombras, decidida a no poner a Alban en peligro. La idea de perder algo precioso de nuevo, de ver sus esperanzas destrozadas una vez más, lo odiaba. Lo odiaba todo. Abrumada, se derrumbó en su habitación, agarrándose el pecho. Las lágrimas fluían libremente mientras se quedaba con una única y desesperada pregunta, ¿qué se suponía que debía hacer? En un gran salón bañado por el sol, Sebas informa a Alban de que parece que Leticia fue incriminada en el asunto. Al fondo del pasillo, Alban reconoce en voz baja que ya ha oído suficiente. Se gira, y su expresión se endurece en una sonrisa escalofriante. Un único y oscuro pensamiento lo consume, ¿cómo debería matar al hombre responsable? Mientras la mente de Alban se acelera con posibilidades violentas, Sebas interviene con calma con un simple, no. Explica que el resumen, que Mauro incriminó a Leticia por sus propios pecados y luego la desechó, está incompleto. Hay más en la historia, y aún no ha terminado de explicar. El mayordomo revela entonces una verdad sorprendente, Leticia, de hecho, tuvo que ver con los bienes de la familia Berlei. Confirma que, como mínimo, esa parte de la acusación no era falsa, dejando a Alban totalmente conmocionado. Golpea la mesa con el puño, gritando incrédulo. Es imposible, insiste, convencido de que no hay forma de que ella hiciera algo así. Sebas le insta a calmarse, reiterando que, si bien es cierto, ella tenía una razón. Inclinado sobre la mesa, con su ira contenida momentáneamente por la curiosidad, Alban exige saber cuál era esa razón. La explicación comienza con una imagen del pasado, Leticia sonriendo cálidamente a una niña encantada. Sebas revela toda la verdad. Leticia había estado malversando impuestos del territorio para financiar un refugio para niños abandonados que vivían en la pobreza, como muestra un recuerdo de ella sirviendo comida a una sala llena de ellos. Mientras Alban procesa esto, Sebas lo confirma, Leticia robaba por los niños. Añade que también había estado utilizando imprudentemente los bienes de la familia Berlei para ayudar a los pobres y mejorar su nivel de vida. Alban cae en la cuenta mientras recuerda que a ella siempre parecieron gustarle los niños. Se endereza, abrumado. Dios mío, murmura. Ahora comprende que Leticia ha estado haciendo todo lo posible para limpiar el desastre dejado por la incompetencia de Mauro. Se da cuenta de que sus recientes intentos de alejarlo eran para mantener a salvo a él y a su familia, un acto desinteresado que consolida su determinación. Permaneció en silencio un momento, procesando la revelación. Luego, llamó a su mayordomo por su nombre. Desde el otro extremo del pasillo, Sebas se giró y le respondió, preguntando qué deseaba su señor. Entonces le preguntó qué pensaba Sebas realmente después de escuchar toda la historia, animándole a ser sincero. El mayordomo no se anduvo con rodeos. Afirmó sin tapujos que, para decirlo sin rodeos, toda la situación era una completa basura. Una sonrisa oscura y depredadora se extendió por el rostro de Alban. Estaba completamente de acuerdo con el sentir de su mayordomo. Apretando el puño, pidió la ayuda de Sebas, jurando mostrarle al desgraciado que incriminó a Leticia lo que un verdadero villano puede hacer. Leticia se detiene, con un trozo de pan en la mano, su expresión es de incredulidad. Pide una aclaración, y Alban, sentado frente a ella, confirma tranquilamente su sospecha dando un golpecito en la mesa. Afirma sin rodeos que fue él quien difundió los rumores. Él explica su motivo con una sonrisa de confianza. Para limpiar el nombre de Lady Leticia y resolver sus remordimientos, ha iniciado el rumor de que Alban Orron está tramando su venganza contra el duque Mauro. Ella tartamudea, apenas capaz de articular la palabra tú, mientras él se recuesta, confirmando que sí, es ese tipo de rumor. Su compostura se rompe al levantarse bruscamente, advirtiéndole que tal acción atraerá inevitablemente la atención no deseada del duque Mauro. Alban, sin embargo,
permanece perfectamente tranquilo, simplemente diciéndole que se calme. Luego revela que su plan tiene más facetas, afirmando que también está difundiendo otro rumor. Leticia, desconcertada, solo puede preguntar a qué se refiere. Él detalla la segunda y contradictoria historia que ha puesto en circulación, que él y Lady Leticia no se llevan bien, y que tiene la intención de pagar en secreto al duque Mauro una gran suma de dinero para que se deshaga de ella. Concluye su explicación con una sonrisa astuta, añadiendo la frase, o eso es lo que se cuenta. Ella expresa su confusión, señalando que el segundo rumor es completamente opuesto al primero. Él se inclina hacia adelante, con una expresión aguda y de complicidad. Explica que esta contradicción es precisamente lo que hace que el plan sea perfecto, porque los rumores son más efectivos contra alguien que está ocultando algo. Mientras tanto, en la finca Berley, el duque Mauro se sienta entre montones de monedas, reaccionando con clara agitación. Cuestiona los informes contradictorios que ha recibido, exclamando que las últimas noticias son totalmente opuestas a lo que había oído antes. Escuchaba los rumores que se arremolinaban a su alrededor. Una mujer noble le contaba las historias que corrían por la ciudad, que él tenía una reputación terrible, que estaba explotando a Leticia hasta el agotamiento o, peor aún, que la tenía encerrada. La mujer parecía confundida por las historias contradictorias, pero él simplemente se reclinó con una sonrisa de confianza, sugiriendo que el rumor de que no se llevaban bien podría ser cierto. Su mente se aceleró, reconstruyendo su propia versión de la verdad. Se imaginó a Alban Orren, un hombre que consideraba que tenía la peor personalidad posible, y concluyó que no había manera de que una mujer estricta como Leticia pudiera ser una buena pareja para él. Incluso se le pasó por la cabeza la idea de que Alban podría llegar a matarla. Mientras tanto, los artífices de su confusión evaluaban su siguiente movimiento. Leticia señaló que, al final, solo eran rumores y que necesitaban algo más decisivo. Alban, tomando un sorbo de su té, asintió, declarando con calma que Mauro ya debería estar entrando en pánico. Dejó la taza y su expresión se tornó seria mientras la miraba directamente. Por eso mismo, le explicó, era exactamente por lo que la necesitaba. Sus manos se cerraron en puños. Se disculpó, pero rechazó su petición, declarando que no podía arrastrar a toda la casa Audran a un conflicto nacido de su venganza personal. Él no se inmutó por su negativa, insistiendo en que no se trataba solo de su venganza. Declaró que no estaría satisfecho si la situación continuaba así, revelando que conocía la verdad detrás de cada mala acción que ella creía haber cometido. Ella desvió la mirada, todavía agobiada por su pasado, insistiendo en que, de hecho, sí había cometido esos crímenes. Alban replicó con calma, afirmando que todo lo que hizo fue por el bien de la gente de su territorio. Ella se volvió hacia él, preguntándole si saber la verdad le había hecho arrepentirse. Con una sonrisa de confianza, él lo negó por completo. Su sonrisa se ensanchó ligeramente mientras aclaraba su postura, afirmando que, de hecho, era todo lo contrario. Él le explica a Leticia que saber más sobre ella en realidad ha tranquilizado su corazón. Ella se sienta al otro lado de la mesa, escuchando atentamente su inesperada seguridad. Colocando suavemente sus manos sobre las de ella, declara que su corazón ya está decidido. Hace un voto solemne de apreciarla por el resto de su vida. Su mirada permanece fija en ella mientras proclama que es verdaderamente digna de ser su esposa y que nunca la dejará y jura un juramento inquebrantable, nunca la traicionará, ni aunque el cielo y la tierra se pongan patas arriba. Su profunda declaración la conmueve hasta las lágrimas. Abrumada por la emoción, solo puede susurrar su nombre. Su expresión cambia, endureciéndose con resolución. Promete hacer que aquel que le causó tanto dolor pague por sus acciones, afirmando que es exactamente por eso que nunca podrá perdonar a Mauro. Ella se seca una lágrima, con una leve sonrisa irónica en los labios. Con un toque de ironía, comenta que sus nobles palabras apenas encajan con alguien que se supone que es un gran villano. Pero quizás los mayores villanos son, de hecho, aquellos que más aprecian a quienes aman. Su entendimiento mutuo se consolida en la tranquila habitación, con Sebas vigilando. Tiempo después, dentro del territorio Audran, se encuentran los vastos almacenes de alimentos. Dentro de uno de los almacenes, Leticia espera entre imponentes estanterías de suministros. El sonido de un paso rompe el silencio mientras la voz de un hombre comenta que la ha hecho esperar. El hombre que ha llegado no es otro que el duque Mauro Berley, con una sonrisa condescendiente en el rostro. Se dirige a ella simplemente como, Leticia, una familiaridad que ella nota internamente que es tan irrespetuosa como siempre. La confrontación que anticipaba ha comenzado. Ella observó cómo el duque Mauro Berley sostenía una carta, expresando su sorpresa de que realmente le hubiera enviado una. En respuesta, ella confirmó que ya había tenido suficiente, declarando que no podía seguir viviendo como la esposa del barón Audran. Mauro, burlonamente, levantó el documento, comentando que era menos una carta y más un objeto maldito, lleno de quejas sobre el varón. Le suplicó, llamándolo un hombre mucho mejor de lo que su esposo podría ser jamás. Se ofreció a disculparse por todo si tan solo la sacaba de la casa Audran. La mujer noble al lado de Mauro preguntó entonces si el varón Audran era realmente tan terrible, a lo que Leticia simplemente asintió. Mauro escuchaba, con una expresión pensativa en su rostro mientras procesaba su aparente desdicha. Se volvió hacia su compañera, preguntándole si había oído las palabras de Leticia, antes de estallar en una carcajada burlona. La mujer noble lo miró, confundida por su repentino arrebato. Su risa fue interrumpida por la llegada de una figura que identificó en voz alta, el barón Audran. Leticia miró con incredulidad la repentina aparición de su esposo. Ella exigió saber qué acababa de decir Mauro, pero él simplemente reveló un hecho crucial del que no se había dado cuenta, también había estado en contacto con su esposo. Él detalló su plan, explicando que, si bien circulaban rumores de sus constantes peleas, la carta de ella fue la confirmación final que necesitaba.
Con una sonrisa cruel, declaró que en el momento en que ella le rogó por salvación, había sellado su propio destino. Luego confesó sus verdaderos sentimientos, admitiendo que la había odiado desde el principio, describiéndola como una mujer estirada y sin ningún encanto. Mientras Mauro se regodeaba, Albán dio un paso adelante y le puso una mano en el hombro. Reconoció que, aunque Mauro una vez la vio solo como la joven dama de la familia ducal Barrow, y que había costado un gran esfuerzo cancelar su compromiso, la persona que Mauro acababa de traicionar era ahora su propia y fiable aliada. Señaló al duque Mauro, cuyo rostro era una máscara de confusión. El duque tartamudeó, pidiendo sus órdenes, a lo que Albán simplemente respondió, de acuerdo. Ante esto, la confusión del duque Mauro se transformó en una sonrisa cruel. Dirigió su atención a la aparentemente aterrorizada Leticia Barrow y le dio una orden escalofriante a Albán: mata a Leticia Barrow. Mátala. La orden no fue recibida con obediencia, sino con una amplia y ansiosa sonrisa. Albán declaró que había estado esperando que Mauro dijera precisamente eso. En un borrón de movimiento, se abalanzó hacia adelante, no contra Leticia, sino contra los propios guardias del duque. Su espada brilló, derribándolos en un instante. Mientras el duque y su compañera miraban con incredulidad, Albán se paró tranquilamente junto a una serena Leticia. La felicitó por su increíble actuación y ella, a su vez, confirmó que su plan había funcionado a la perfección. Leticia dirigió entonces su mirada al estupefacto duque, con una sonrisa astuta en el rostro. Fingió humildad, declarando que se sentía muy honrada de recibir tales elogios, dejando a Mauro boquiabierto ante su absoluta derrota. En un vasto almacén, el duque Mauro Verley se abalanza sobre Alban Orron, con el rostro desencajado por la rabia. Le señala con un dedo acusador, exigiendo saber si todo esto formaba parte del plan de Albán. Una leve sonrisa se dibuja en los labios de Albán mientras cuestiona tranquilamente la acusación, recordándole al duque que fue él quien primero intentó incriminar a Leticia. Con un movimiento rápido y fluido, desenvaina su espada y la apunta hacia Mauro. Sus ojos son fríos mientras declara que no lo perdonará. Jura hacer que Mauro sienta la misma desesperación que Leticia se vio obligada a soportar. Ante la amenaza, Mauro comienza a temblar y a sollozar. Recuperando un ápice de valentía, Mauro señala que su conspiración es traición, un delito grave. La noble a su lado está de acuerdo, preguntando si un simple varón y una noble caída en desgracia de verdad creen que pueden escapar al castigo. Mauro sonríe, confiado en que ha recuperado el control. Su confianza se hace añicos cuando una figura severa e imponente con un parche en el ojo entra en escena. El recién llegado sugiere que tal vez sea hora de consolidar la posición del barón Audran. Mauro levanta la vista, tartamudeando incrédulo. El hombre le ordena al duque Mauro Verley que se detenga, afirmando que cualquier pretensión de ignorancia es inútil. Se presenta, Hughes de Crown, el más alto comandante caballero honorario de la Orden de Caballeros del Reino. Mauro está horrorizado, preguntándose en voz alta por qué Lord Crean estaría en un lugar así. Lord Crean explica que su presencia se debe a una invitación de su amigo, Sebas, para un viaje al territorio de Audran. Continúa, afirmando que, por pura coincidencia, escuchó a Mauro ordenar el asesinato de la familia ducal Barrow. Mientras Mauro comienza a negarlo, Sebas se adelanta con una carta que afirma haberle robado a Albán. Presa del pánico, Mauro la arrebata, insistiendo en que todo es un complot ideado por Albán. Tras revisar la carta, Lord Crean aclara que no contiene ninguna mención de asesinato. Solo dice que si Mauro desea deshacerse de Leticia, Albán le echará una mano. Albán finge ignorancia, preguntando de qué están hablando. Leticia lo observa, dándose cuenta de la verdad. Es un hombre verdaderamente malvado que se aseguró de que Lord Crean escuchara la orden verbal sin dejar ninguna prueba escrita de su propia complicidad. Con los hechos al descubierto, Lord Crean señala al duque y ordena a su caballero que detenga a Mauro Verley. Mauro mira fijamente la carta incriminatoria, con una expresión de absoluta derrota. Mientras el caballero se acerca, hace una última y desesperada jugada. Extendiendo la mano, el duque Mauro Verley ruge que por la presente desafía al barón Alban Orron a un duelo para restaurar su honor. Su desafío no fue recibido con miedo, sino con una sonrisa sombría por parte de Alban Orron. Aunque Albán lo consideraba una molestia, se dio cuenta de que era la excusa perfecta para derrotar a Mauro en un combate justo. Con el duelo aceptado, el comandante de los caballeros, Hughes de Crown, anunció que serviría como testigo oficial. Mientras los combatientes se enfrentaban, Mauro hervía de rabia, jurando matar a Albán. Antes de que pudieran empezar, Albán interrumpió, diciendo que primero tenía una pregunta que hacer. Le preguntó a Mauro si tenía alguna intención de disculparse con Leticia, sugiriendo que una disculpa sincera podría llevar a una resolución más pacífica. Enfurecido por la sola idea, Mauro gritó desafiante y se abalanzó, espada en mano, diciéndole a Albán que muriera. El furioso ataque fue recibido con un contraataque brutal. Albán declaró que ya no se contendría mientras le rompía la nariz a Mauro de un golpe poderoso. Sujetándose el rostro con dolor e incredulidad, Mauro tartamudeó mientras Albán se burlaba fríamente de él, preguntándole qué había pasado con su amenaza anterior. Tambaleándose, Mauro blandió su espada salvajemente, incapaz de asestar un solo golpe. Gritó de frustración, preguntándose cómo el perezoso de Alban Orron podía ser tan fuerte. Esquivando con facilidad, Albán reveló que había estado entrenando durante el último medio año antes de derribar a Mauro al suelo. Erguido sobre el duque caído, comenzó a explicar. Le dijo a Mauro que mientras él estaba de juerga y haciendo sufrir a sus súbditos, Leticia hacía todo lo posible por ayudar a la gente y evitar su ruina. Mientras Leticia observaba con expresión dolida, Mauro solo pudo balbucear en respuesta. Silenció el intento de hablar de Mauro, continuando con su condena.
Albán afirmó que los nobles no son más que sanguijuelas que dependen de los plebeyos, un hecho que Leticia entendía. Ella corrió riesgos para salvar el territorio de Berley, pero Mauro. Mientras Albán le retorcía el brazo, el duque gritó de agonía. Su sermón llegó a su conclusión condenatoria. Al final, declaró Albán, todo lo que Mauro había hecho fue pisotear los sentimientos de Leticia. Con esa declaración final, le propinó una potente patada que envió al duque a volar por el salón. La patada lo hizo caer, pero Mauro se reincorporó, consumido por una furia desesperada. Gritándole a Albán que no se metiera con él, levantó su espada para una última y temeraria embestida. Su embestida desesperada fue recibida con un único y devastador golpe. La hoja de Albán descendió con un destello, cercenando el brazo derecho de Mauro a la altura del codo y poniendo fin al duelo en un chorro de sangre. Se alzó sobre el duque caído, cuyos gritos de agonía resonaban por todo el lugar. Mientras Mauro se aferraba al muñón de su brazo, la voz de Albán cortó el aire, fría y afilada. Le preguntó si por fin había probado la desesperación que Leticia se había visto obligada a soportar y, con una escalofriante finalidad, declaró que el duque moriría allí mismo. Justo cuando se preparaba para asestar el golpe final, una suave presencia lo envolvió por detrás. Leticia lo rodeó con sus brazos, con una expresión pacífica mientras lo sujetaba con fuerza. Ella le suplicó, con voz suave pero firme, diciéndole que ya había hecho suficiente. Con lágrimas asomando a sus ojos, le advirtió que dar un paso más mancharía su propia alma. Sus palabras rompieron su ira, y él solo pudo pronunciar el nombre de ella en un silencio atónito. La tensión se disipó. Leticia lo miró y le dio las gracias sinceramente, admitiendo que nunca imaginó que se enfurecería tanto por ella. Desde la barrera, Lord Crean observaba el intercambio con una sonrisa de complicidad. La voz de un oficial resonó en el campo de duelo, declarando formalmente a Alban Orren como vencedor. Albán se volvió hacia Leticia, preguntándole si este resultado era realmente suficiente para ella. Ella afirmó que sí, explicando que conseguir su venganza era todo lo que necesitaba. A continuación, ella elogió su actuación anterior, calificándola de maravillosa y reflexionando que harían una buena pareja. Albán aceptó de buen grado, sugiriendo que aspiraran a convertirse en la pareja más villana que existiera. La idea hizo sonreír a ambos, ya que Leticia consideró que la unión de una dama villana y un gran villano era una pareja perfecta. Y así se formó un nuevo pacto, basado en la venganza compartida y el entendimiento mutuo. Permanecerían juntos, maldad sobre maldad, la pareja más villana. Un mes después del duelo con Mauro, ha llegado el día de la boda. Dentro de una gran sala, Alban Orren está paralizado, con la mano cubriéndose la boca en estado de shock. Se pregunta por qué está sucediendo esto, mientras los nervios se apoderan de él. Su mayordomo, Sebas, se acerca y le dice con firmeza que se controle, recordándole que debe actuar de una manera digna de un novio. Él suspira, admitiendo que ni siquiera estuvo tan nervioso durante su primera subyugación de goblins. Toda la ceremonia surgió porque Leticia sugirió que, ya que eran marido y mujer, bien podrían tener una. Sebas considera que esto es algo bueno, un gran nuevo viaje para ambos. Guiñando un ojo, le dice a Albán que necesita sentirse nervioso, de lo contrario, Leticia seguramente se decepcionaría. Las palabras de su mayordomo parecen funcionar. Albán se lleva las manos a la cabeza, recién decidido. Declara que lo hará, motivado por la idea de ver a Leticia con un vestido de novia, seguro de que se verá increíblemente linda. Sebas comenta que esto le recuerda al padre de Albán, quien también estaba terriblemente nervioso el día de su boda y tuvo que golpearse para reaccionar. A Albán la historia le parece nostálgica, aunque admite que no puede imaginarse a sus padres a esa edad. Al oír esto, Sebas se inclina profundamente, con la voz cargada de emoción. Afirma que poder asistir a las bodas de 2 generaciones de la familia Audran lo llena de orgullo. Albán lo mira, conmovido, y responde que escuchar a Sebas decir eso se siente como el mayor honor que podría recibir. Hace una pausa y luego comienza a añadir, pero para mí termina su pensamiento, diciéndole a Sebas que lo considera como un padre. El anciano mayordomo se queda atónito y en silencio, con los ojos muy abiertos. Albán sonríe, admitiendo que todo el esfuerzo de Sebas valió la pena, a pesar de que él fue un mocoso problemático. Ahora se siente verdaderamente feliz. Abrumado por la emoción, Sebas comienza a llorar mientras Albán le recuerda que es hora de irse. Mientras tanto, en otra habitación, Leticia está siendo atendida por una dama noble. La mujer le pregunta si se siente sola, pero Leticia le asegura que se ha calmado. Reflexiona sobre el hecho de que ninguno de sus parientes está presente, pero la amabilidad de la gente en la baronía Audran ha evitado que se sienta sola. Mientras toca el collar en su garganta, llega a una conclusión sobre por qué no sintió nervios durante su fiesta de compromiso con Mauro. Ahora lo entiende. La sensación de palpitaciones que siente en el pecho es porque se va a casar con alguien a quien ama de verdad. Aunque todavía persisten vagas ansiedades sobre el futuro, si serán una buena pareja, sabe que su felicidad actual supera con creces cualquiera de esas preocupaciones. Mientras se regodea en este sentimiento, Albán se asoma por una cortina, con una amplia y feliz sonrisa en su rostro que refleja la alegría de ella. Leticia, sin embargo, se vuelve hacia Sebas para informarle de que falta su velo de flores. Comenta que este despiste no es propio de ella en absoluto, pero decide que, al menos por hoy, concluye su pensamiento con una suave sonrisa, pensando que tal vez no sea tan malo después de todo. En ese mismo momento, de pie en el altar, la confianza de Albán se ha desvanecido. Parece pálido y mareado, pensando para sí mismo que está tan nervioso que siente que va a vomitar. Su pánico interno se descontrola.
Intenta repasar la secuencia de los acontecimientos, Sebas y Leticia caminando por el pasillo, levantar el velo, los votos, el anillo, pero solo lo pone más ansioso. Se pregunta por qué las ceremonias de boda tienen que ser tan meticulosamente planeadas, admitiendo para sí mismo que tiene miedo. Justo en ese momento, se anuncia la entrada de la novia, y su rostro se contrae de terror. Él la observa, hipnotizado, mientras Leticia se acerca al altar. Es una visión en su vestido de novia, con los ojos cerrados en serena felicidad mientras los pétalos de flores flotan a su alrededor. Se queda sin aliento ante su belleza, pensando que no es simplemente un ángel, sino una diosa. Al notar su expresión atónita, Leticia se ruboriza y pregunta si tiene algo en la cara. Ella decide tomar su intensa mirada como un cumplido. Cerca de allí, Sebas comenta que, aunque Albán está siendo ruidoso, está de acuerdo en que Leticia es la mujer más hermosa del mundo. Albán se da cuenta con alegría de que no era el único cuyo corazón se sentía a punto de estallar. Abrumado por la felicidad, se para junto a su novia, Leticia Audran. El sacerdote comienza la ceremonia, preguntándole si se aceptan como marido y mujer, para amarse en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe. Juntos, con voces firmes, responden, sí, aceptamos. El sacerdote los invita entonces a intercambiar los anillos. Mientras se preparan, un recuerdo de un miedo pasado aflora en la mente de Leticia. Recuerda haberse disculpado con Albán, admitiendo que estaba asustada y cuestionando si una noble caída como ella realmente merecía ser feliz, o si era correcto que aceptara esto. Pero la voz de Albán en el presente hace añicos ese recuerdo de duda. Declara con absoluta certeza, por supuesto que lo es. Promete hacerla feliz, jurando demostrar que puede convertirla en la persona más feliz del mundo. Él desliza el anillo en su dedo como prueba de su promesa. Con los ojos llenos de lágrimas, Leticia le dice que es verdaderamente feliz, quizás la más feliz que ha sido nunca. Mientras se inclinan para besarse, Albán le dice suavemente que todavía es demasiado pronto para decidir si este es su momento más feliz. Él explica que esto es solo el principio, que aún queda mucho por venir. Le recuerda su promesa de convertirla en la persona más feliz del mundo. Leticia reflexiona que, según su lógica, no podrán decidir cuál es el mejor momento, ni siquiera cuando sean abuelos. Albán está de acuerdo, y añade que las alegrías de ser una pareja acaban de aumentar. Piensa para sí mismo que una sonrisa es lo que mejor le sienta. Mientras se levanta el velo, el corazón de ella se llena de emoción. Mirándolo, Leticia hace un voto silencioso y resuelto, hará cualquier cosa para proteger su sonrisa. Se dan un beso, sellando sus votos. Mientras la multitud aplaude, un observador comenta que Albán y Leticia Audran parecen ser una pareja muy interesante. En otro lugar, dentro de un despacho, Lord Duques de Crown se dirige a un anciano como director Faust. Le explica que ha decidido recomendar a cierta pareja y le pide su opinión. Un oficial que se encuentra cerca expresa inmediatamente su oposición, cuestionando la decisión debido a los terribles rumores que los rodean. El director simplemente escucha, acariciando su larga barba en contemplación. Tras considerar el asunto, el director de la Academia Real levanta la cabeza. Admite que son un caso especial y propone una solución sencilla, se les permitirá hacer el examen de ingreso. Mientras habla, sus ojos se entrecierran con una intensidad calculadora. Fuera de la finca Audran, un carruaje está listo. Un grupo de doncellas se reúne alrededor de Leticia Barrow, sus despedidas llenas de emoción. Le suplican que tenga una buena vida en la capital, prometiendo enviarle las verduras que cultivaron juntas y asegurándole que puede regresar en cualquier momento si enfrenta dificultades. Leticia, al ver su angustia, ofrece una sonrisa amable. Les pide que no estén tan tristes y les hace la sincera promesa de que volverá en 3 años. Sus palabras de consuelo no logran calmarlas. Las doncellas están desconsoladas, llorando mientras le ruegan que las deje acompañarla. Gritan que no pueden soportar estar separadas de ella y desean seguir atendiéndola. Sus súplicas son interrumpidas por la voz firme de Alban Audran. Declara sin rodeos que la respuesta es no. Como empleadas de la familia Audran, les recuerda, su deber es cuidar tanto de la mansión como del territorio. A pesar de su decepción, las doncellas reflexionan sobre la naturaleza estricta pero amable de Leticia. Siente cómo se le forma una lágrima, pero rápidamente descarta la emoción, preguntándose por qué se conmovería si él es el cabeza de familia. Más tarde, dentro de la mansión, el duque Mauro Berley llama a Albán. Mientras Alban se gira para reconocerlo, también se le ve arrodillado ante una Leticia sentada, tomando suavemente su mano. Mientras se preparan para partir, Sebas se acerca con una última y solemne petición. Se inclina profundamente, instando a Alban a ser muy cauteloso en la academia y a contactarlo sin dudar si alguna vez necesita su poder. Él responde con una sonrisa de confianza, preguntando quién cree Sebas que lo ha estado entrenando durante los últimos 6 meses. Con eso resuelto, los recién casados, ahora ambos de 16 años, están listos para partir. Su objetivo compartido es aprender más sobre la dignidad que se requiere de un noble. Para lograrlo, se inscribirán en la grandiosa e imponente Academia Real Magdala. A su llegada, el duque Mauro Berley ya está allí para recibirlos. Albán sale a trompicones del carruaje, quejándose de que el largo viaje le pareció una forma de tortura. Mauro da la bienvenida formal a Alban Audran Samá y a Leticia Barrow Samá, declarando que los ha estado esperando. Es recibido en la entrada de la academia por 2 mayordomos idénticos. Le informan de que su examen le está esperando, mientras que a Leticia le comunican que su habitación ha sido preparada. En respuesta a la noticia, Leticia le pone una mano tranquilizadora en el hombro y le pregunta por este examen inesperado.
Albán resta importancia a su preocupación, saluda a Mauro a lo lejos y le explica que la familia de Mauro simplemente quiere jugar un poco más con él. Su expresión cambia a una sonrisa de confianza y suficiencia mientras descarta internamente sus intenciones como nada más que un juego aburrido. Mientras tanto, en un campo de entrenamiento lleno de dianas, un examinador espera con impaciencia. Al ver a Albán y a Mauro acercarse desde el otro lado del patio, el hombre frunce el ceño, murmurando que él, maldito mocoso, por fin ha llegado. Cuando se acercan, el duque Mauro presenta formalmente al barón Alban Orron al examinador, el profesor Bastián. El profesor mira a Albán con desprecio, observando en silencio su cara de cobarde, y jurando hacerle fracasar tan estrepitosamente que lo pondrá de rodillas. Albán, sin embargo, ofrece una sonrisa agradable y un saludo educado. Su actitud tranquila solo enfurece al profesor Bastián, que está ya gritando que ha tardado demasiado en llegar. La diatriba del profesor continúa mientras cuestiona la seriedad de Albán a la hora de matricularse, calificando su tardanza de absurda. Bastián cree que un asalto verbal tan agresivo es la mejor manera de hacer que los tipos arrogantes se acobarden. Luego le espeta a Albán, exigiéndole saber qué le pasa por la boca. Sin inmutarse, Albán replica con calma que el carruaje llegó a tiempo y que Bastián simplemente estaba esperando por su propia voluntad. Con el combate verbal concluido, la expresión de Albán se vuelve seria. Señala hacia adelante con decisión, declarando que es hora de empezar el examen. Especifica la tarea, apuntar a la diana lejana y golpearla con magia. El profesor Bastián sonrió con desdén, completamente convencido del fracaso del joven. Declaró que no había ni la más remota posibilidad de que Albán tuviera éxito. Él extendió la mano con calma, cuestionando la lógica del profesor. ¿Era realmente imposible aprender magia antes de matricularse en la academia? Antes de que Bastián pudiera responder, una esfera de crepitante energía oscura se formó en la punta de sus dedos mientras pronunciaba el encantamiento de una llama de oscuridad. El proyectil salió disparado, golpeando el objetivo con una explosión contundente. Incluso él pareció sorprendido por el resultado, un leve sonido de sorpresa escapando de sus labios. El profesor Bastián miró con incredulidad, con el sudor perlando su frente. Reconoció el hechizo como magia mixta, una proeza que él mismo no podía realizar. La pregunta de cómo era posible resonaba en su mente. Volviéndose hacia el atónito profesor, preguntó con una sonrisa de confianza si había aprobado o reprobado. Explicó que este era el resultado de medio año de entrenamiento con Sebas, no solo en esgrima sino también en las artes de la magia, todo en preparación para la academia. La explicación solo pareció aumentar la frustración de Bastián. Recuperando la compostura, el profesor Bastián anunció la siguiente fase del examen, un combate de práctica. La condición era simple, si Albán lograba asestar un solo golpe, aprobaría. En respuesta, el joven noble desenvainó su espada. Cuestionó qué clase de tiranía requería que un estudiante derrotara a un profesor solo para matricularse, pero Bastián ya estaba cargando contra él. Con una sola mano en su espada, desvió el ataque sin esfuerzo, preguntando con frialdad qué pasaba y señalando su propia desventaja. El desdén casual enfureció al profesor, quien lo maldijo llamándolo mocoso. Saltando alto en el aire, miró desde arriba a su oponente, declarándolo el inferior en este intercambio. Antes de que Bastián pudiera reaccionar, Albán descendió, asestando el único golpe requerido. El profesor cayó al suelo, derrotado. De pie sobre él, Albán comenzó a envainar tranquilamente su espada, la prueba había concluido. Miró a su oponente derrotado, con una sonrisa de confianza en su rostro, y pronunció una sola palabra despectiva, débil. Continuó burlándose del profesor, cuestionando si realmente era digno de su título en la Academia Real. Albán lo provocó, preguntándole si quería pelear en serio con espadas o magia, ansioso por más entretenimiento. De repente, una voz severa resonó en el aire, declarando, es suficiente. La orden provino de un anciano con una larga barba blanca trenzada que acababa de entrar en la sala. El profesor Bastián, sobresaltado, lo reconoció de inmediato y gritó su nombre, director Faust. Albán reconoció al hombre como Faust Melchizedek, el director de la Academia Real de Magdala. Recordó la reputación del hombre como el mago más fuerte del reino de Barlan. El director se dirigió a él directamente, confirmando que era el barón Alban Orron. Faust reveló que sabía de él por una recomendación de Lord Crean, quien había descrito a Albán como un talento que aparece solo una vez por siglo. Desde el suelo, el profesor Bastián se puso en pie con dificultad, señalando con un dedo acusador. Le suplicó al director que castigara al chico de inmediato por herir a un profesor. En respuesta, la expresión del director Faust se endureció. Dirigió su mirada hacia el profesor y declaró fríamente que la academia no necesita incompetentes, ordenándole que recogiera sus cosas y se fuera de inmediato. Sus palabras golpearon a Bastián con la fuerza de un golpe físico. El rostro del profesor se contrajo con incredulidad y horror, incapaz de procesar su despido fulminante. Mascullando una maldición, el profesor caído en desgracia se desplomó en el suelo. Con el asunto zanjado, el director volvió toda su atención hacia el joven noble, llamándolo por su nombre, ahora, Alban Orron. Anunció formalmente que permitiría la inscripción de Albán en la Academia Real, aconsejándole que estudiara mucho. Con una respetuosa reverencia, Albán aceptó, agradeciendo amablemente al director. Escuchó mientras el director Faust le daba un último consejo, que recordara su lugar como estudiante y se abstuviera de cualquier intimidación innecesaria al profesorado en el futuro. La advertencia fue acentuada por la visión del despedido profesor Bastián, todavía arrodillado a lo lejos. Admitió para sus adentros que el director tenía razón. Con un estiramiento casual, resolvió tener más cuidado para no excederse de ahora en adelante. Cuando empezaba a alejarse, el director Faust lo detuvo con otra instrucción. Le explicó que Albán y otro estudiante se alojarían en un edificio especial, solo para ellos dos.
Cuando Faust le señaló el camino, Albán se sintió confundido, notando que el dormitorio de hombres debería estar en la dirección opuesta. Siguió las indicaciones del director y llegó ante un gran e imponente par de puertas dobles. Al abrir las puertas, encontró a Leticia Barrow sentada dentro, sosteniendo una taza de té. Preguntándose en voz alta quién podría ser su compañero de cuarto, rápidamente esbozó una brillante sonrisa y extendió la mano en un saludo amistoso, sugiriendo que se llevaran bien. Ella bebió tranquilamente de su taza, señalándole que estaba equivocado, ese no era el edificio de las mujeres. Él explicó que solo seguía las indicaciones del guía, que supuestamente eran órdenes directas del director. La implicación de las instrucciones del director de repente lo golpeó con fuerza. La idea de compartir habitación con Leticia inevitablemente traería complicaciones. En un arrebato de pánico y rabia, maldijo en silencio al director, preguntándose si el objetivo del anciano era conseguir que ella quedara embarazada antes incluso de que se graduara. Mientras Leticia lo observaba con una sonrisa amable y cómplice, él se giró bruscamente. Anunciando que iría a hablar directamente con el director, declaró su intención de solicitar un cambio de habitación. Mientras tanto, en otra parte de la academia, el director Faust se sentaba frente a un tablero de ajedrez con huques de Crown. Movió tranquilamente un caballo negro a su posición, pronunciando un solo nombre, Leticia. Lord Crown reconoció que ahora entendía la decisión del director, admitiendo que antes había pensado que Faust había perdido su toque. Preguntó si Faust había sido testigo del don de Alban Orren, un talento que se dice que aparece solo una vez por siglo, y si esa era la razón para ponerlo en la misma habitación que Leticia. El director lo confirmó, explicando la naturaleza de Albán: es fuerte, noble y no se ha dejado llevar por su talento, pero también es despiadado. Un impulso oscuro y maligno reside en su corazón, obligándolo a aplastar por completo a sus enemigos. Se le ve con Leticia, que acuna suavemente su cabeza. Los pensamientos del director Faust resuenan, identificando a Leticia como el recipiente de una sabia gobernante, una mujer que nunca debe desaparecer del lado de Albán. El director, junto a Hukes de Crown, observa desde lejos, expresando su gran interés en ver qué será de ellos dos. Lord Crown, cómodamente sentado, canta jaque mate en una partida. Comenta que se crearán nuevas reglas para el año escolar antes de cambiar de tema despreocupadamente, cuestionando si la situación con Bastián fue realmente aceptable, reconociendo que el profesor había sido sobornado. En otro lugar de los terrenos de la academia, un joven estudiante hierve de resentimiento, con el rostro contraído en una mueca mientras maldice a quienes siente que lo desprecian. Cerca de allí, una joven estudiosa con gafas levanta la vista de su libro, su expresión se endurece con determinación. Hace un voto silencioso de demostrarles a todos su valía. Sin embargo, su determinación atrae una atención no deseada. El estudiante resentido la agarra de repente, con el rostro contraído por la malicia mientras gruñe su intención de deshonrar a Alban Orren y a toda la academia. Mientras él aprieta su agarre, la chica grita sorprendida. El agresor se da la vuelta, exigiendo saber quién se atreve a interferir. El recién llegado no pierde el tiempo, golpeando al matón con el pomo de su espada y enviándolo al suelo. El estudiante derrotado solo puede maldecir el nombre de Alban Orren mientras su rescatador se vuelve hacia la chica conmocionada, preguntándole con calma si está bien. Ella levanta la vista hacia su salvador, un joven de pelo corto y claro, y sus ojos se abren de par en par al reconocerlo mientras pronuncia su nombre con incredulidad. Alban. En los terrenos de la academia, los estudiantes susurran sobre la llegada del infame varón Alban Orren, recordando rumores de que agredió a un profesor incluso antes de matricularse. Se advierten mutuamente que mantengan la distancia. Aparentemente ajeno a todo, Albán se recuesta en un banco, soltando un gran bostezo. Se levanta, con un atisbo de preocupación cruzando su rostro al notar la tardanza de Leticia. Recuerda que ella había ido a recoger flores, pero una sensación de inquietud comienza a invadirlo. Impulsado por esta premonición, se asoma por detrás de un muro de piedra, su expresión se endurece con sospecha. Sus temores se confirman. Ve a Leticia rodeada por un grupo de altivas nobles. La líder del grupo se burla de Leticia, comentando su audacia por matricularse en una academia que no es lugar para una noble caída. La mano de Albán se dirige instintivamente a la empuñadura de su espada mientras contempla su próximo movimiento. La noble se acerca más, su voz destilando desprecio. Insulta el perfume de Leticia y la compara con un perro ruidoso vestido de humano. Leticia soporta el asalto verbal en silencio, con el rostro oculto. Sus dos compañeras sonríen con aire de suficiencia, disfrutando claramente de la humillación de Leticia. Una de ellas, indignada, exige saber por qué deberían ser menospreciadas por alguien como Leticia y levanta la mano para golpearla. Desde su escondite, el rostro de Albán se contrae de furia mientras susurra el nombre de Leticia. Antes de que la bofetada pueda conectar, un joven de cabello claro aparece de la nada, deteniendo la muñeca de la agresora. Las tres acosadoras quedan atónitas ante la repentina y tranquila intervención. Su mirada es aguda y crítica. Le pregunta al trío si de verdad pueden llamarse nobles cuando se unen para acosar a una sola persona. La chica cuyo brazo está sujeto se mofa, declarando que Leticia apenas vale el esfuerzo. Observando desde la distancia, Albán queda completamente estupefacto por este giro inesperado de los acontecimientos. Él observa cómo el joven que intervino le pregunta a Leticia si se encuentra bien. El estudiante resta importancia a su agradecimiento, diciendo que no podía simplemente pasar de largo. Leticia confirma que está bien, dándole las gracias de nuevo mientras piensa para sus adentros lo apuesto que es. Un destello de intensa irritación cruza el rostro de Albán. Aprieta el puño, su expresión se contrae con molestia ante la interacción. Acortando la distancia en un instante, pasa un brazo posesivo alrededor de los hombros de Leticia.
Se dirige al otro estudiante, agradeciendo al chico guapo por salvar a su esposa, pero añadiendo una advertencia apenas velada de que agradecería que mantuviera la distancia. Leticia levanta la vista, sorprendida. El otro estudiante se queda desconcertado, disculpándose de inmediato y explicando que no sabía que estaba casada. Un momento de revelación lo ilumina al conectar el nombre con el barón Alban Orron, exclamando que sus famosas hazañas son un rumor masivo entre los plebeyos. Recomponiéndose, el estudiante extiende la mano y se presenta como Leonel Halland, invitándoles a llamarlo Leo. Alban acepta el apretón de manos, con una expresión indescifrable mientras Leticia observa. Mientras Leonil sonríe, Leticia siente que el agarre de Alban en su hombro se aprieta dolorosamente. Levanta la vista hacia su marido, cuestionando en silencio su acción. Su rostro es una máscara de frío disgusto, sus ojos entrecerrados en una ira silenciosa y latente. Momentos después, Alban se lleva a Leticia, caminando por un largo y vacío pasillo y dejando atrás los terrenos de la academia. Mientras caminan bajo las estrellas, Leticia mira la oscura expresión de su marido y adivina correctamente sus pensamientos. Le pregunta si está tramando cómo expulsar a Leonil de la academia, añadiendo con una sonrisa amable que, como su esposa, puede notarlo. Se vuelve hacia él, con una expresión suave. Le asegura que no se preocupe, afirmando claramente que no se siente atraída por Leonil en absoluto y que no necesita alejarlo de ella. Le pide amablemente a su querido esposo que deje de poner esa cara. Deja escapar un suspiro pensativo, con una gota de sudor en la sien mientras procesa la conversación. De pie con Leticia fuera de la puerta del aula F, admite que ella tiene razón y acepta intentar llevarse bien con Leo. Su recién descubierta determinación se pone a prueba de inmediato cuando una voz alegre los llama. Aparece Leonel Halland, saludando alegremente al barón Audran y a la señora Leticia, para visible disgusto de Alban. El joven continúa, expresando su alegría por estar todos en la misma clase. Leticia, sin embargo, le pone una mano en el hombro y le recuerda con firmeza que guarde silencio dentro del aula. Dentro, el aula es un mosaico de estudiantes diversos. Leticia está de brazos cruzados, examinando a sus nuevos compañeros con una mirada severa y observadora. Su tranquila observación es interrumpida por una mujer que irrumpe con una energía teatral. Se presenta como Paula Daudet, la profesora de la clase F. Mientras lo saluda, Leticia nota su aparente falta de energía, y la mano de otro estudiante se levanta con una pregunta. Antes de que pueda continuar, un estudiante llamado Ivan se levanta para expresar una queja. Cuestiona por qué él, de la honorable familia ducal Scottish, está en la misma clase que aquellos sin un título o rango adecuado. Sus palabras despectivas provocan la ira de un estudiante de pelo puntiagudo, que desafía su afirmación de que están por debajo de él. Sus arrogantes palabras provocan una respuesta física inmediata. El estudiante de pelo puntiagudo salta al alféizar de una ventana cercana, sobresaltando a un estudiante mientras acorta la distancia con Iván. Encaramado en el alféizar, el estudiante de pelo puntiagudo le recuerda a Iván las palabras del director: los títulos deben olvidarse en la escuela. Señala que el noble debió de saltarse la ceremonia de ingreso. Iván replica que no le importa e insulta al otro estudiante por ser de cuna humilde. Cerca de allí, la joven que lo había visto saltar tiembla ligeramente, pensando que el estudiante conflictivo es un tipo interesante. Mientras ella y los demás estudiantes observaban el tenso enfrentamiento, su profesora, Paula Daudet, aplaudió de repente, silenciando la sala. Con una expresión alegre, anunció que, antes que nada, tenía algo que quería que todos hicieran. Levantó un trozo de tiza, explicando que la academia había implementado algunas reglas nuevas este año, reglas que se decidirían entre todos ellos. Con un gesto teatral, dibujó una corona en la pizarra y declaró que tendrían que decidir un rey que tendría el control de la clase. La declaración dejó a Alban, Leticia y Leonil completamente desconcertados. Solo podían mirar con confusión, cuestionando en voz baja el término rey. Su confusión se convirtió rápidamente en indignación. Iván golpeó su escritorio con la mano, exigiendo que dejara de tomarles el pelo y protestando que no había oído nada de esto antes de matricularse. Sin inmutarse, la profesora Belbit continuó, añadiendo el desafortunado detalle de que los 9 estudiantes restantes tendrían que jurar obediencia absoluta al rey hasta la graduación. Mientras otro estudiante temblaba ante las implicaciones, un joven de piel oscura y largo cabello claro se reclinó en su silla con una sonrisa relajada. Se dirigió con calma a la profesora, reconociendo que eran reglas nuevas, y preguntó cómo se suponía que iban a decidir quién sería el rey. En respuesta, ella se volvió hacia la pizarra, afirmando que dejaría la decisión enteramente en sus manos. Podían discutirlo, competir académicamente o por resistencia, o incluso usar la violencia o el dinero. No le importaba cómo lo hicieran, siempre y cuando nadie muriera. Luego añadió una estipulación crítica con una sonrisa astuta. Si no se elegía un rey en el plazo de un mes, todos serían expulsados. La sonrisa de la profesora se ensanchó mientras los animaba a todos a usar todo lo que habían aprendido hasta ahora para bajarles los humos a los demás. Sus palabras fueron recibidas con expresiones variadas, la preocupación de Leticia, la mirada severa de Iván y la sonrisa intrigada del estudiante de piel oscura. Su desafío fue aceptado de inmediato. Un estudiante bullicioso, identificado como Ron Stradian del asiento número 6, se puso de pie de un salto. Golpeó su escritorio con el puño y rugió una propuesta: todos deberían batirse en duelo, y el último que quedara en pie sería el más fuerte, el único apto para convertirse en rey. Su salvaje propuesta provocó reacciones inmediatas y variadas.
Una joven llamada Estelle Appleberry, sentada en el puesto número 2, encontró la idea divertidamente bárbara, comentando que el rey de la clase obviamente debería ser alguien elegante y puro. En cambio, la estudiante del puesto número 1, Sean O'Grane, juntó las manos tímidamente y suplicó que dejaran de pelear antes incluso de empezar. Su súplica fue ignorada por Matthias Wolf, del puesto número 4. Declaró que la persona más rica es la que ostenta todo el poder y, como ese era él, todos deberían estar bajo su mando. Afirmó que esas son simplemente las reglas del mundo. Otra estudiante, Lakia Salea, del puesto 5, ofreció una opinión mucho más despreocupada, sugiriendo alegremente que creía que cualquiera estaría bien para el puesto. En medio de la charla, Carlo Raxen, del puesto 7, permaneció en silencio e inmóvil, su rostro enmascarado no delataba ninguna emoción mientras observaba a sus compañeros. Interrumpiendo las diversas opiniones, Adam Scottish, del puesto 3, se ajustó las gafas. Afirmó con frialdad que un rey se define por la autoridad y, como todos los demás presentes eran plebeyos, carecían de ella por naturaleza. Su mirada se posó en los otros nobles, Albán, Leticia y Leonil. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire de la gran aula con techo estrellado. Leticia Audran consideró el concepto de autoridad y luego se giró para encarar a Iván directamente. Refutó su afirmación, preguntando si no había alguien presente que ostentara aún más autoridad que él. Luego se dirigió a la profesora Belvid, pidiendo permiso para recomendar a alguien que no fuera ella misma. Con el asentimiento silencioso de la profesora, Leticia anunció que tenía algo que decir, sabía quién era realmente apto para ser el rey de esta clase. Acercándose a Albán, lo tomó del brazo y declaró con una sonrisa radiante que solo podía ser su esposo, Alban Orron. La proclamación provocó una ola de conmoción y confusión entre los demás estudiantes. Antes de que nadie pudiera procesar por completo la nominación, Lionel Halland dio un paso al frente, levantando una mano en señal de calma. Sugirió alegremente que, por ahora, deberían tener una ronda preliminar para decidir primero quién es el más fuerte. Leticia continúa con su respaldo, con una sonrisa de confianza en el rostro mientras levanta un dedo. Declara que, sin lugar a dudas, esa cualidad también forma parte de lo que le hace ser Albán. No importa contra cuánta gente luche, insiste, no perderá. Su absoluta certeza pilla a Albán completamente desprevenido. Sus ojos se abren como platos con incredulidad, mientras una gota de sudor se forma al procesar sus palabras. Su sorpresa da paso a la pura exasperación. Mientras los otros candidatos, Rauen, Iván y Matías, observan, Albán echa la cabeza hacia atrás y se lamenta a gritos, quejándose de que toda esta situación es un fastidio inmenso. Dentro de un aula, Adam Scarish expresa su indignación. Le parece completamente absurda la sugerencia de que el notoriamente perezoso varón Audran sea el candidato más adecuado para convertirse en el rey. A su lado, Leticia Barrow sonríe con complicidad, desafiando a Iván directamente. Si lo duda, sugiere, debería ponerlo a prueba y enfrentarse a Albán él mismo. Tras su provocación, la escena cambia a una arena donde el desafío ha sido aceptado. Dos de los compañeros de Iván, Rowan Storedian y Matthias Wolf, ya yacen derrotados en el suelo mientras Iván observa, atónito. El vencedor, Alban Orron, se cubre el rostro con una mano enguantada, sudando. Suspira para sí mismo, pensando en lo molesto que es todo esto. Sin embargo, sus oponentes no están todos vencidos. Matthias Wolf le llama, advirtiéndole que no se contendrá. Rowan Storedian interviene, pidiendo luchar contra Albán 1-1 primero. Repite su sentimiento en voz baja, reconociendo la tediosa situación. Pero su comportamiento cambia al pensar en las expectativas de su esposa, las cuales no puede traicionar. Una sonrisa de confianza se dibuja en su rostro. Concluye que para aplastar por completo a un montón de insectos, hay que acabar con todos a la vez. Entonces, lanza su propio desafío, que los tres vengan a por él. Aceptando sus términos, los tres estudiantes se preparan para un asalto coordinado. Comienza la pelea. Iván, Rauen y Matías se lanzan sobre Albán desde tres direcciones diferentes, con las armas listas para atacar. Mientras se acercan, Albán sonríe con suficiencia, notando para sus adentros que su intención asesina no está nada mal. Se enfrenta a su asalto combinado con un único y poderoso bloqueo, rugiendo que sus esfuerzos no son suficientes. La fuerza del impacto envía a los atacantes volando hacia atrás, con sus armas esparcidas. En un instante, la batalla está decidida. Rauen y Matías yacen derrotados en el suelo. Desde las gradas, Leticia y Estella observan el resultado. El único que queda en pie es Iván, que mira con absoluta incredulidad, su mano temblando mientras la aprieta en un puño, maldiciendo su impotencia. Él desata su magia, lanzando un látigo de agua. Mientras los tentáculos acuosos se abalanzan, Leticia anuncia desde la barrera que la arena de duelo está protegida por un círculo mágico que anula el dolor y la muerte, animándolos a luchar con intención letal. Parece sorprendido de que Albán ya esté usando magia, presumiendo que, como miembro de la familia ducal Scottish, tales habilidades son naturales para él. El ataque es desviado sin esfuerzo. Albán, con una pregunta displicente, acorta la distancia en un borrón de movimiento. En un instante, Albán está detrás de su oponente, espada en mano, declarando que la magia no es más que un simple truco de salón. Iván es desarmado y derrotado. Desde su asiento, Leticia vitorea con deleite, proclamando que Adam Scarish ha muerto. Se alza victorioso, anunciando la conclusión del duelo. Leticia elogia su buen trabajo, y él pide más en broma, pero ella le dice que lo guarde para cuando regresen a su habitación. Su atención se dirige entonces a los otros espectadores, sobresaltando a Estelle Appleberry. Leticia lanza un desafío a la multitud, ¿se rendirán todos o lucharán? La noble retrocede aterrorizada, gritando que es una broma.
Se niega vehementemente, declarando que no hay forma de que luche contra un monstruo como él. Leticia, sin embargo, mira hacia Albán, con expresión seria. Confiesa que después de presenciar su pelea, sintió un fuerte deseo de poner a prueba sus propias habilidades. Su mano alcanza la de él. Murmura que ha estado tratando de evitar este resultado, pero parece que esta historia la está obligando a luchar contra él. La escena cambia a una visión del futuro. Albán yace derrotado en el suelo mientras Leonel Halland se alza sobre él. Los pensamientos de Leticia identifican a Leonil como el protagonista de esta novela de fantasía, aquel que finalmente la llevará a la ruina. Él y su compañera, Carla, se enfrentaron a su oponente. Albán Audran flotaba ante ellos, con la espada a su lado, y preguntó si los dos estaban preparados para lo que se avecinaba. En respuesta, Leonil declaró con calma que estaba listo para empezar cuando quisiera. Los labios de Albán se curvaron en una sonrisa de confianza mientras reconocía la disposición del joven, llamándolo Leo. No podía perder esta competición, pensó para sí. Con un brillo desafiante en su mirada, retó mentalmente al supuesto protagonista a que le mostrara de lo que era capaz. Con un grito, Albán declaró que el combate había comenzado. No perdió tiempo y disparó una ráfaga de energía desde la palma de su mano. Sin embargo, Leonil fue igual de rápido, levantando su espada para desviar el ataque con un agudo chasquido metálico. El desvío fue solo el movimiento inicial. Los dos guerreros acortaron la distancia en un instante, sus espadas se encontraron en un rápido intercambio antes de que Albán girara su cuerpo, esquivando por poco un poderoso mandoble de la espada de Leonil. Haciendo una pausa para tomar aliento, Albán le hizo un cumplido, admitiendo que la habilidad de Leonil era bastante buena. Leonil, con una expresión de ligera sorpresa en su rostro, respondió que él podría decir lo mismo. Sus espadas se trabaron una vez más. A Albán le resultó una molestia, incluso cuando estimaba conservadoramente las habilidades de su oponente, ya estaban luchando en igualdad de condiciones. Se preguntó si este era el poder correctivo del protagonista, en acción, una fuerza que ya estaba resultando ser demasiado. Le gritó a Leonil, su voz una mezcla de admiración y frustración. Era asombroso, reconoció, que Leonil pudiera seguirle el ritmo incluso cuando luchaban a muerte. Desde el otro lado de la arena, Leonil respondió que se sentía muy honrado por el elogio. Observando desde la barrera, hasta Appleberry estaba cautivada por el espectáculo, murmurando con asombro. A su lado, Leticia Barrow observaba con una leve sonrisa de complicidad, como si ya comprendiera la importancia de la demostración. De vuelta en la arena, Albán se agachó, con la expresión endurecida. Declaró que, por respeto a las habilidades de Leonil, iba a tomarse la lucha un poco más en serio. Baja su espada con una velocidad cegadora. Leonil solo puede gruñir de sorpresa, con los ojos muy abiertos mientras la hoja desciende sobre él. La fuerza del golpe destroza la guardia de Leonil. Con una sonrisa salvaje, Albán declara que el combate ha terminado, pero Leonil detiene el golpe, su propia hoja se mantiene firme contra el abrumador asalto. La inesperada resistencia toma a Albán por sorpresa mientras Leonil reconoce con calma el verdadero poder de su oponente. Sus hojas permanecen trabadas, saltando chispas entre ellas. Una amplia sonrisa, casi desquiciada, se extiende por el rostro de Albán, sus ojos brillando con la emoción de un verdadero desafío. Rompe el punto muerto con un poderoso empujón y desata un torbellino de golpes. La pura velocidad del ataque hace que Leonil retroceda tambaleándose, un destello de luz marca el impacto que lo derriba. Mientras el cuerpo de Leonil cae al suelo, inmóvil, Carlo Raxen corre hacia adelante, su voz llena de conmoción al declarar a Leonel Halland muerto. Desde las gradas, Leticia y Estella observan el sombrío resultado. La supervisora, Paula Velvet, finaliza oficialmente el duelo, su voz resuena en la arena mientras proclama a Albán Audran como el ganador. El anuncio parece sorprender a Albán, que levanta la vista con expresión desconcertada. Pero Leonil no está muerto. Se agacha en el suelo, admitiendo al barón Audran que fue completamente superado y no pudo seguirle el ritmo. Observa que Albán tuvo que ponerse serio a mitad del combate. El comentario enfurece a Albán, que lo maldice para sus adentros, preguntándose cómo es que Leonil es tan fuerte sin ningún entrenamiento. Se pone de pie, explicando que, si bien siempre tuvo confianza en sus habilidades con la espada, este duelo le ha permitido comprender verdaderamente sus propias capacidades. Albán, recuperando la compostura, está de acuerdo, admitiendo que a él también le queda un largo camino por recorrer. Una sonrisa pensativa se dibuja en los labios de Albán. Reafirma su evaluación anterior, Leonel Halland es peligroso. Sabe que si Leonil lo supera, tal como lo hizo el protagonista en la novela, su propia ruina será inevitable. Miró a su oponente derrotado, con un único y preocupante pensamiento resonando en su mente, ¿podía realmente permitir que este individuo peligroso siguiera su camino sin control? Mientras Albán lidiaba con este conflicto interno, la expresión de Leonel Halland se endureció con una nueva resolución. Había tomado una decisión. Luego envainó su espada con un clic decisivo y se acercó a Albán, quien observaba con clara confusión cómo el otro estudiante extendía una mano hacia él. Pero en lugar de un apretón de manos, Leonil se arrodilló. Para el completo asombro de Albán, inclinó la cabeza e hizo un voto solemne, declarando que se convertiría en el caballero de Albán. Levantó la vista, con la mirada firme, y continuó su proclamación. Anunció que también recomendaría al barón Albán Audran para un papel aún más importante. Su voz resonó por toda la arena para que todos la oyeran, nominando a Albán para convertirse en el rey de la clase. La declaración provocó una ola de conmoción entre la multitud de estudiantes que observaban desde las gradas. Paseando por las calles de la ciudad, Albán Audran reflexiona sobre su reciente fortuna. Estaba destinado a ser destruido por Leonel Halland, el autoproclamado rey, pero esas preocupaciones le parecen ahora lejanas.
Su victoria en el duelo le ha valido un premio mucho mayor, una cita con Leticia. Saborea un bocado de comida que le ofrece Leticia, encontrándolo excepcionalmente delicioso simplemente porque es ella quien se lo da. Ella le pregunta si le gusta, y él lo confirma. Sonrojada, Leticia explica que es en agradecimiento por haberla alimentado él antes. Su muestra pública de afecto llama la atención de dos mujeres cercanas que cotillean sobre los estudiantes de la Academia del Príncipe por ser tan íntimos a plena luz del día. Al oír sus susurros, Leticia baja la mirada, con un atisbo de vergüenza en su rostro. Al notar su incomodidad, Albán le toma rápidamente la mano. Sugiere que se vayan, mencionando que ha oído hablar de una buena tetería en un callejón cercano, y la aleja suavemente de las miradas indiscretas. Con el ánimo recuperado, Leticia señala hacia adelante con una sonrisa radiante, anunciando que han encontrado la tienda. Albán mira hacia el edificio que ella ha indicado. Desde el interior de la tetería, una joven empleada se asoma por la puerta. Ve a Albán con una chica y parece reconocerlo. Luego, su mirada se desvía al identificar a otra persona cercana como su compañera de clase, Sanoa. Una campanilla suena cuando Albán y Leticia entran. Una amable mujer con delantal los saluda cálidamente, dándoles la bienvenida e invitándolos a tomar el asiento que deseen. La joven empleada de antes se acerca a la mujer, su madre, para informarle de que los preparativos están listos. La madre se fija en el escudo del uniforme de Albán y comenta que debe de ser un estudiante de la Academia Real. La joven empleada se asoma por una cortina, con una expresión llena de una mezcla de asombro y aprensión mientras observa a los dos nobles. De repente, Shano Ogren se adelanta y lo saluda con una alegre sonrisa. La empleada se queda paralizada por la sorpresa, tartamudeando sus títulos, ve Barón Audran y Leticia Sama. Exige saber por qué están aquí. Su madre, sin embargo, mantiene la calma y se limita a preguntar a Sanoa si los recién llegados son sus amigos de la escuela. La joven dependienta, disculpándose por la espera, coloca una taza de té y unos cones sobre la mesa. Al percibir el aroma, Leticia identifica correctamente la bebida como té de ruena de las tierras altas de Seidan, para asombro de la dependienta. La chica lo confirma, impresionada, y Leticia admite ser bastante exigente en lo que respecta al té. Albán toma un sorbo y asiente, comentando que está delicioso y combina perfectamente con el scone. Leticia felicita entonces a Sanoa por su impresionante habilidad, y la dueña de la tienda añade que la chica siempre ha aprendido rápido y tiene muchos talentos. La joven dependiente escucha los elogios, visiblemente conmovida. Este momento de elogio trae un recuerdo a la mente de la dependienta. Recuerda a su madre insistiendo en que fuera a una buena escuela para asegurarse un trabajo estable, una sugerencia que su yo más joven recibió con un doloroso grito de protesta. Su yo más joven había discutido ferozmente, declarando su intención de seguir llevando la tienda, recordándole a su madre que era el precioso lugar que su padre les había dejado. El recuerdo se desvanece. De vuelta al presente, Sanoa le hace una pregunta inesperada a la dependienta, ¿está interesada en convertirse en un rey? La chica se pone nerviosa y balbucea que no es el tipo de persona que lidera a otros, mientras Albán la mira pensativo. Leticia, sin embargo, le ofrece una cálida sonrisa a la dependienta. Declara que le encanta la tienda y que a partir de ahora se convertirá en una clienta habitual, dejando a la chica completamente sorprendida. Leticia añade que siente que pueden llevarse bien. Al concluir su visita, Leticia le pide a Sanoa que le prepare de nuevo al día siguiente después de la escuela. Albán acepta de inmediato, reafirmando lo bueno que estaba el té. Desde fuera, la acogedora tienda se recorta contra el cielo del atardecer. Al día siguiente, sin embargo, Albán está solo, puliendo meticulosamente su espada. Se lamenta de su mala suerte, frustrado por ser el único que no puede ir debido a sus obligaciones, justo después de haber hecho planes. Su trabajo solitario se ve interrumpido de repente por un golpe firme en la puerta. Se gira, con una expresión interrogante en el rostro, preguntándose quién podría ser el visitante. Abrió la puerta y se encontró con una joven alegre de pie ante él. Lo saludó por su nombre, anunciando que había venido a jugar. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer a su visitante, Lucky Azalea. Ella pasó a su lado y entró en la habitación, comentando el tamaño de su dormitorio privado. Recordándole que le había dicho que vendría, insistió en que debería estar contento de que una chica tan linda se hubiera tomado la molestia de visitarlo. Albán, con la mano en la empuñadura de su espada, simplemente preguntó qué quería. Lucky sugirió que se conocieran ahora, admitiendo que sentía curiosidad por él. Albán rechazó rotundamente la idea, afirmando que no le alegraba en absoluto verla y que no sabía nada de ella. Su mano se cerró en un puño. Pensó para sí mismo que si quería actuar de forma tan amistosa, al menos debería hacerlo cuando Leticia estuviera presente. Tenía el fuerte presentimiento de que no se llevaría bien con esta chica. De repente, ella lo rodeó con sus brazos por la espalda, restando importancia a sus preocupaciones. Señaló que él y Leticia eran solo una pareja falsa, sin amor real entre ellos. Se inclinó hacia él, sus dedos rozando su mejilla mientras explicaba su razonamiento. Era obvio por sus interacciones en clase que él todavía era virgen, afirmó ella, y que Leticia parecía una persona difícil de abordar románticamente. Tomándole la mano, Lucky le hizo una proposición directa. Sabía que él quería graduarse, y como no podía, ella sería su sustituta y lo haría por él. Ella aprovechó su ventaja, revelando que sabía que Leticia estaba en la ciudad y no volvería por un tiempo. Envalentonada, lo agarró por la parte delantera de la camisa, atrayéndolo hacia ella. Le prometió que, mientras tuvieran la oportunidad, haría cualquier cosa que él quisiera. Su paciencia finalmente se agotó. Un aura sombría y amenazante con ojos brillantes brotó detrás de él mientras la apartaba de un empujón.
Le ordenó fríamente que se alejara, amenazando con matarla si no lo hacía. Lucky, sin embargo, simplemente suspiró, con una leve sonrisa divertida en los labios. Ella cuestiona su resistencia, preguntándole por qué está poniendo las cosas tan difíciles. Con una sonrisa confiada, declara que él seguramente se convertirá en el rey de la clase F, especialmente con Leticia a su lado para apoyarlo. Se acerca más, explicando que como carece de poder y autoridad, desea el trono de la reina para sí misma. Juguetonamente, lo desafía a esforzarse al máximo para no ser conquistado por ella, añadiendo que esto está lejos de terminar. Justo en ese momento, Leticia aparece en la puerta, llamándolo por su nombre. Le pregunta si tuvo una visita, sus sentidos captando una presencia persistente en el aire. Sus ojos se posan en Albán, que está sentado abatido en su cama, aferrando su espada. Él confiesa que Lucky había estado allí, intentando tenderle una trampa de seducción y que logró ahuyentarla. Leticia reacciona con atónita incredulidad. Su sorpresa da paso a una pregunta incisiva. Le pregunta si vio a Lucky, aclarando si la vio desnuda. Con la mirada desviada, Albán confirma en voz baja que sí. La voz de Leticia se vuelve más fría mientras insiste, exigiendo saber si él la tocó. Él la corrige rápidamente, afirmando que fue Lucky quien lo tocó a él. La revelación deja a Leticia momentáneamente sin palabras. Suelta una pregunta, queriendo saber si todavía parece virgen. Albán, desconcertado, comenta que Lucky pareció saberlo con solo mirarlo. Una expresión de determinación cruza su rostro. Da un paso firme hacia adelante, declarando que ahora es el momento. Albán solo puede repetir sus palabras con confusión. Mientras se dirige hacia una cómoda, reconoce la consideración que él suele tener por sus sentimientos, pero insiste en que la situación actual es grave. Él la observa, con una creciente sensación de aprensión mientras el sonido de un cajón abriéndose llena la habitación. Se da cuenta con sobresalto de lo que ella podría estar insinuando para la noche que se avecina. Él observó cómo Leticia se paraba ante él, su camisón iluminado por la suave luz. Con una expresión decidida, ella declaró que apostaría su propio cuerpo. Su mirada era inquebrantable, un ligero rubor coloreando sus mejillas mientras sostenía su mirada. Ella se inclinó, sus labios encontrándose con los de él. Mientras lo abrazaba, le susurró que su Leticia lo estaba seduciendo, preguntándole si de verdad no la deseaba. Su mente regresó a esa noche, bajo la luna llena. Recordó haber aprobado su examen, un momento en el que su deseo por ella había sido abrumador. Al día siguiente, los dos se sentaron juntos, una nueva intimidad evidente entre ellos. A lo lejos, Matías, Estelle y Sanoa observaban, sus expresiones una mezcla de sorpresa y curiosidad. Desde su posición, sus amigos discutían el cambio. Matías comentó que su aura se sentía diferente. Sanoa estuvo de acuerdo, señalando que parecían más seguros de sí mismos que antes. Estelle simplemente se preguntaba qué podría haber pasado entre ellos. Su especulación se vio interrumpida cuando Estelle irrumpió en la habitación con un alegre saludo matutino para Albán. Se burló de él, sugiriendo que no debió haber podido dormir la noche anterior por pensar en ella. Ella continuó, proponiendo que hicieran algo juntos ese día. Su alegre propuesta fue recibida con un silencio sepulcral tanto de Leticia como de Albán, cuyas expresiones se habían vuelto serias. Con un gesto teatral, Estelle chasqueó los dedos, creando una pequeña chispa de luz en el aire entre ellos, un desafío claro y juguetón. Ella se rió, declarando que Leticia había bajado la guardia, llamándola una gatita que ni siquiera sabía cómo tentar a un hombre. Leticia, sin embargo, simplemente la observó con una leve sonrisa de complicidad. Ella mira a su rival con un brillo agudo en los ojos. Le pregunta a Estelle si de verdad la cree una chica ingenua y despistada. Estelle se sorprende, y una pequeña exclamación escapa de sus labios. Inclinándose más cerca, admite que Estelle logró dar el primer paso, encontrándolo inesperadamente impresionante. Cerca de allí, Leonel Halland observa el tenso intercambio, completamente desconcertado por la situación. Él se vuelve hacia Alban Orron en busca de una explicación, dirigiéndose a él como varón Audran, pero Albán lo interrumpe, declarando secamente que es una molestia y que no pregunte. Las dos mujeres toman asiento, comenzando un intenso y silencioso enfrentamiento entre ellas. Leonil entonces jura su lealtad, recordándole a Albán que es su caballero y que estará a su lado si surge algún problema. Le pregunta directamente si Albán tiene alguna ambición de convertirse en el rey. Albán descarta la idea, afirmando que no es apto para el papel. En cambio, declara su verdadero deseo, volverse más fuerte y un día superar al propio Leonil. Mientras habla, una extraña sensación lo invade. Se da cuenta con una certeza escalofriante de que el mundo mismo parece estar conspirando en su contra, presionando para que Leonil sea quien lo derrote. Su intensa mirada deja a Leonil intranquilo. Sintiendo que su dinámica actual es insostenible, Leonil le pide a Albán que entrene con él alguna vez, decidido a demostrar su valía. Él accede internamente, viéndolo como una parte necesaria de su observación continua. Leonil, sin embargo, toma su consideración como una aceptación y estalla de alegría, agradeciéndole profusamente y llamándolo su rey ideal. El puro brillo de la sinceridad de Leonil es casi abrumador para Albán. El momento se rompe cuando Adam Scarage golpea la mesa con la mano. Leonil inmediatamente le pregunta si está allí para protestar por el resultado de su duelo. Desde su asiento, Sean O'Grane llama a Ivan. Una voz desde el frente del aula ordena entonces a todos que escuchen. Es Ivan quien se para frente a la clase. Anuncia a todos que tiene una propuesta concerniente a la elección del rey. Una sonrisa confiada y sabionda se dibuja en su rostro mientras se prepara para continuar. A la entrada de la mazmorra Akazuki, un lugar con un nivel recomendado de 20 a 22, Adam Scarage se dirige a los estudiantes reunidos.
Aclara los términos de su competencia. Aquel al que llaman rey debe poseer fuerza, inteligencia y valor. Como prueba de estas cualidades, quien logre traer de vuelta una poción herbal de las profundidades de la mazmorra será reconocido como el vencedor más valiente. Luego dirige su atención a Leticia y Sanoa, tomando la mano de Leticia mientras les pregunta si están seguras de que no desean participar. Leticia afirma tranquilamente su decisión. Mientras el grupo se prepara, Sanoa expresa su confianza, mientras que Leticia declara que Albán será el primero en conquistar la mazmorra. Con un fuerte golpe, las puertas se abren de par en par y la competición de la clase F por la poción herbal comienza oficialmente. Justo al entrar, un enorme goblin con cuernos suelta un rugido gutural. Rauen Esteradian avanza con entusiasmo, arma en ristre, presumiendo que esta vez será él quien brille. Astal Apobare le grita desde atrás, regañándolo por emocionarse por un simple Goblin Croco. Ella mira hacia abajo con una leve sonrisa de desdén, murmurando que simplemente están en su camino. Antes de que nadie pueda reaccionar, Stelle salta hacia adelante, descargando un enorme garrote vendado sobre la cabeza del Goblin. El cráneo de la criatura se hace añicos con el impacto, dejando a Matías y Rauen en un silencio atónito mientras presencian la cruda demostración de poder. La fuerza de su golpe aniquila por completo al Goblin. Al aterrizar, ordena fríamente que sus restos se dispersen. Sus compañeros de clase están horrorizados por su fuerza, reconociéndola como la rumoreada God Game Girl. Stelle, sin embargo, simplemente le agradece a la criatura por el calentamiento. Mientras los demás se recuperan de la exhibición, Alban Odron aprovecha la oportunidad y pasa corriendo junto a ellos para adentrarse más en la mazmorra. Stelle le grita que espere, agradeciéndole por despejar el camino. Él mira hacia atrás, reconociendo su elogio a su impresionante velocidad. Observando desde la distancia, Adam Scares sonríe con suficiencia. Admite que, en términos de movimiento puro, no puede igualar a Alban. Sin embargo, reflexiona que el resultado será diferente si recurre al uso de magia para mejorar la velocidad. Su expresión se endurece mientras se pregunta en voz alta, dirigiéndose al ausente varón Audran, cuestionando si realmente no tiene intención de retirarse de la contienda por el trono del rey. Dentro de la mazmorra, Alban Odran se dirige a su rival invisible, disculpándose por la demora. Reflexiona que hay otros que parecen descontentos con la actual dinámica de poder entre ellos dos. Sus pensamientos son interrumpidos por la alegre llegada de Stella Pleberry y Lionel Halland, quien se presenta grandiosamente como el caballero. Adam Scares lo sigue, con una expresión de aprensión en su rostro, mientras que la expresión de Alban se agria ante la intrusión. Stella ignora su humor, declarando que ahora es su turno y que todos deben avanzar juntos hacia la sección más profunda. Murmurando por lo bajo sobre el ruido, Alban se une a los demás mientras corren hacia las profundidades de la mazmorra. Salen a una caverna masiva y vacía. Al adentrarse en el vasto espacio, Alban confirma que esta es la parte más profunda de la mazmorra, pero nota la conspicua ausencia de pociones Herbels. Mientras Stelle se pregunta si esto significa que una está a punto de aparecer, Ivan expresa su sospecha, cuestionando por qué habría magia de teletransportación en un lugar así. De repente, sus ojos se abren de par en par. Una luz brillante brota del suelo. Alban grita una advertencia para que todos retrocedan, llamando específicamente a Lucky mientras la empuja fuera del camino de una violenta explosión mágica. La explosión impacta contra el techo, cubriendo el área con rocas que caen. En medio del caos, Leonil grita para comprobar si todos están a salvo. Ivan solo puede mirar en un silencio atónito. A medida que el polvo comienza a disiparse, una silueta corpulenta toma forma. Un monstruo masivo de un solo ojo se para ante ellos, con una persona inconsciente sobre su hombro. Ivan susurra su nombre con incredulidad, un cíclope. Stelle y Lucky miran a la criatura, atónitas. Stelle se pregunta en voz alta cómo un monstruo tan raro podría estar aquí. El cíclope los mira desde arriba, su único ojo abierto con una intensidad salvaje. Ivan mira con horror y la boca abierta, dándose cuenta con creciente pavor que esta situación es completamente diferente a la información que les dieron. Dirige la mirada hacia Alban, que sigue en el suelo tras su maniobra evasiva. Reaccionó al instante, estrellando su puño contra el suelo de la caverna. El piso estalló con un crujido ensordecedor, y la fuerza del impacto hizo tambalear al masivo cíclope. El monstruo se recuperó rápidamente, lanzando a Ivan por los aires. Sus compañeros gritaron su nombre alarmados, pero su asombro fue interrumpido por una repentina y oscura silueta. Alban Odron se movió a una velocidad imposible, con el rostro contraído en una sonrisa depredadora mientras interceptaba a la bestia. Se burló, desestimando a la poderosa criatura como un simple trozo de carne que no debía envalentonarse. No le dedicó otra mirada al monstruo, sino que dio órdenes rápidas a sus compañeros. Le ordenó a Lucky que cuidara de Ivan, a lo que ella sintió. Luego, su aguda mirada se posó en Leonil. Con una sonrisa de confianza, Alban le dijo a Leo que lo siguiera, declarando que era hora de darle una lección a esa criatura. Stella observaba, completamente hipnotizada por su repentina transformación. El rostro de Leonil se endureció con resolución mientras aceptaba la orden de Alban. En ese instante, el cíclope apretó la figura inconsciente que llevaba. Alban desenvainó su espada, su postura irradiando una intención letal mientras se dirigía a su compañero con un título de profunda reverencia, mi rey. Ante un par de puertas grandes e imponentes, se han reunido Leticia, Sanoa y Stelle. Leticia se vuelve hacia Sanoa y le pregunta si ha logrado encontrar las hierbas para pociones que buscaban. Con expresión preocupada, Sanoa niega con la cabeza, explicando que aún no ha visto ninguna y supone que deben de estar más adentro, donde Alban ya se ha aventurado. Su preocupación es evidente al admitir que está inquieta por todos.
Leticia mira hacia la entrada de la mazmorra, confesando que, como nunca ha estado en una, no sabe mucho, pero está segura de que Albán está bien. Ella continúa, afirmando que el asunto más inquietante es que los monstruos aún no han sido eliminados por completo. Mientras habla, una pequeña y jactanciosa imagen de Albán aparece en su mente, declarando que ha limpiado toda la mazmorra, un pensamiento que sobresalta a Sanoa. Con una sonrisa amable, Leticia le asegura a Sanoa que seguramente se encontrará con él pronto. Sanoa la mira, profundamente conmovida por la inquebrantable confianza de Leticia en Albán, y se encuentra deseando poder tener algún día tal fe en alguien. De repente, una figura masiva y sombría se materializa detrás de ellas, levantando un tosco garrote en el aire. Leticia grita el nombre de Sanoa mientras empuja con fuerza a su amiga para ponerla a salvo. El golpe devastador nunca llega a su destino. Desde arriba, descienden Albán y Leonil, sus espadas chocando contra el garrote con un estruendo ensordecedor. El impacto genera un destello de luz cegadora, y la fuerza de la colisión lanza a ambos jóvenes hacia atrás por el aire. Aterrizan de pie, listos para la batalla. Albán comenta que este bruto es más duro de lo que esperaba. Leonil, arrodillado a su lado, está de acuerdo, añadiendo que el rayo de luz de la criatura también es un problema. Albán sonríe con suficiencia, habiendo notado una vulnerabilidad, hay un lapso de tiempo antes de que pueda disparar su siguiente tiro. El cíclope brama, declarando su intención de acabar con ellos de un solo golpe. En respuesta, Albán le dice fríamente a Leonil que se prepare. El único y masivo ojo del monstruo comienza a brillar con un poder intenso, acumulando energía para una ráfaga devastadora. Mientras Leonil levanta la vista desde el suelo, Albán se interpone directamente en su camino, bloqueando su visión de la criatura. Con una sonrisa desafiante, Albán pregunta si Leonil solo lo está mirando a él, y luego declara con firmeza, no te dejaré. Felicita a Leonil por un trabajo bien hecho mientras la espada del joven impacta en el único ojo del cíclope. Con la bestia momentáneamente aturdida, Albán salta hacia adelante para aprovechar la ventaja. Desata una ráfaga de tajos, prometiendo elogiar a su compañero por crear la oportunidad. Con una sonrisa salvaje, grita el nombre de su técnica Aerial Blade. La técnica da en el blanco, cercenando la cabeza del monstruo de sus hombros en un único y limpio tajo. El cuerpo masivo se desploma hacia adelante, derrotado. Mientras el cadáver sin cabeza se arrodilla, Leonil corre hacia Albán para celebrar, declarando con alegría que su caballero le ha dado el elogio que buscaba. Albán, sin embargo, no parece impresionado y afirma fríamente que él no dijo tal cosa. Su intercambio es interrumpido por la llegada de Estelle, quien exige saber qué acaba de pasar. Parece alterada y menciona que se suponía que Iván se dirigía hacia el cíclope. Su mirada se posa en Albán y Leonil, que están juntos, y expresa incredulidad de que ambos cooperaran. Cerca de allí, Iván está sentado en el suelo, derrotado, mientras Leticia y Sanoa observan. Albán ignora a los espectadores, con su atención fija únicamente en el derrotado Iván. Apunta su espada a la garganta del estudiante, exigiendo fríamente que el gusano hable si sabe algo. Antes de que Iván pueda responder, el agudo graznido de un cuervo resuena en la zona, atrayendo la atención de Albán. Cerca de allí está Carlo Raxen, con un cuervo posado en su brazo. Lo saluda con un título críptico, Darkness Assassin Maru. Albán la mira conmocionado, exigiendo saber cuándo llegó y por qué está allí. La mujer enmascarada, Carla, gesticula hacia los estudiantes derrotados en el suelo. Estelle, observando, le pregunta si es un murciélago. Carla aclara que estuvo con Albán y los demás desde el momento en que llegaron a la sala. Ella continúa, dirigiéndose directamente a Albán, cuyos ojos se abren de par en par por la sorpresa de su revelación. Mientras él procesa sus palabras, una pequeña criatura parecida a un pollo se materializa a su lado con un leve sonido. La repentina aparición de la criatura queda inmediatamente eclipsada por una grave noticia. Rowan anuncia al grupo que Leticia y Sanoa han sido secuestradas, provocando una oleada de conmoción en Estelle, Leonil e incluso en la propia Sanoa, que se encuentra entre ellos, ilesa. Mientras asimilan el peso de la noticia, la mirada de Leonil recorre el campo de entrenamiento, sembrado de los cuerpos inconscientes de sus compañeros. Sus ojos buscan en el caos mientras llama al varón Audran. Lo encuentra de pie bajo la cruda luz de una ventana alta. Albán limpia metódicamente una mano enguantada de negro con un pañuelo, su expresión fría e indescifrable mientras se yergue sobre otro estudiante caído. Leticia se despierta con un gemido y se encuentra en una celda oscura y con barrotes. Ve a Sanoa inconsciente en el suelo de piedra. Una figura sombría se cierne justo fuera de los barrotes, burlándose de ella por haber sido capturada. Al darse cuenta de la situación, grita alarmada el nombre de Sanoa. Se apresura al lado de su amiga, levantándole suavemente la cabeza. Leticia le susurra palabras de consuelo, diciéndole a la aún inconsciente Sanoa que todo estará bien. Colocando una mano enguantada en la frente de Sanoa, Leticia canaliza su energía, entonando la palabra para un hechizo de curación. Una luz suave y mágica envuelve su mano mientras el hechizo surte efecto. La magia curativa funciona rápidamente. Los ojos de Sanoa se abren y murmura aturdida el nombre de Leticia, confundida sobre dónde está y qué ha sucedido. Justo cuando Sanoa empieza a recuperarse, una nueva voz irrumpe en el aire. Un hombre de pelo puntiagudo y gafas de sol redondas la saluda, dirigiéndose a Leticia por su nombre de soltera completo, Leticia Barró.
Se yergue con confianza, flanqueado por dos matones grandes y amenazadores. Sonríe con suficiencia, declarando que es una lástima que se haya convertido en una herramienta para que ellos ganen dinero. Luego le advierte que no pronuncie su nombre, Audran, con su sucia boca. Con una risa salvaje, comenta lo mujer de carácter fuerte que es. Su burla continúa mientras se inclina, preguntándole si de verdad cree que será rescatada. Revela con una sonrisa siniestra que tienen un poderoso patrocinador de su lado. Leticia escucha, con la expresión endurecida, mientras se pregunta en silencio quién podría ser ese patrocinador. El hombre expone su plan. Explica que Sanoa es su rehén y que, con ella capturada, obligarán a su madre a cederles las tierras de su tienda de té. Al oír esta amenaza, Sanoa se abalanza sobre los barrotes de la celda, con el rostro desencajado por el terror. Le ruega, suplicándole que no meta a su tienda en esto. Sus súplicas son recibidas con violencia. El líder de los matones golpea los barrotes justo al lado de su cara, rugiéndole que se calle. Detrás de ellos, Leticia solo puede observar horrorizada, gritando el nombre de su amiga. Los dos matones le dieron la espalda a la celda, instruyendo a sus cautivas que esperaran en silencio hasta que llegara su cliente. Desde el suelo, Leticia los observaba, con los ojos entrecerrados y una fría concentración. A su lado, Sanoa temblaba, llamando a Leticia por su nombre y preguntando qué sería de ellas. Leticia la abrazó, manteniendo una expresión plácida mientras miraba más allá de los barrotes de la celda. El terror de la joven aumentaba, sus dientes castañeteaban mientras gemía sobre la posibilidad de que ella y su madre fueran asesinadas. Sintió una mano tranquilizadora en su hombro. Leticia sonrió con calma, prometiendo que la sacaría de allí. Le dijo a Sanoa que dejara de llorar y tuviera fe, todo mientras comenzaba a quitarse uno de sus guantes negros. Sus palabras, sin embargo, poco hicieron para calmar los sollozos de Sanoa, lo que provocó la ira del matón calvo. Sacudió los barrotes, gritándoles que dejaran de lloriquear. Leticia, ahora de pie, sugirió fríamente que si quería silencio, debería dejarles demostrar su poder. Él retrocedió ligeramente, desconcertado por su desafío. Tartamudeó que no podía hacer eso, declarando que eran mercancía valiosa para el burdel. Su expresión se volvió astuta y provocadora. Reflexionó en voz alta que, aunque no tenía ningún deseo de que la tocaran, era una lástima que sus propios deseos no se cumplieran. Calificó su situación de lamentable. Enfurecido por su burla, el matón calvo rugió que si tanto lo deseaba, le concedería su deseo. Metió el brazo entre los barrotes para agarrarla, pero con una velocidad imposible, Leticia atrapó su puño con la mano desnuda, deteniendo su ataque por completo. Antes de que pudiera reaccionar, ella le retorció el brazo con una fuerza inmensa. Un crujido espantoso resonó en la celda mientras su hueso se rompía, su cuerpo contorsionándose en agonía. Sanoa ahogó un grito de incredulidad, mientras que el otro matón miraba, paralizado por el shock, la extremidad grotescamente rota de su compañero. Ella solo pudo observar cómo el matón consciente que quedaba se ponía en pie y huía, maldiciendo, mientras su cómplice yacía aturdido en el suelo. Su compañera, Leticia, no había terminado. Invocando con calma el nombre de su hechizo, Impacto de Viento, desató una poderosa ráfaga que envió al primer matón, que apenas comenzaba a recuperarse, volando hacia atrás con un grito ahogado. Con frialdad, le preguntó si se había olvidado de ella. Con ambos captores neutralizados, adoptó una pose elegante entre luces brillantes, comentando que cuanto más hermoso es algo, más se debe abstener de tocarlo. Esta demostración de poder dejó a Sanoa completamente asombrada. Exclamó que Leticia era increíble, que poseía una fuerza que rivalizaba incluso con la de Albán. Leticia intentó modestamente desviar el cumplido, pero Sanoa insistió, declarando que era más que suficientemente fuerte y verdaderamente magnífica. El sincero elogio tomó a Leticia por sorpresa. Un ligero sonrojo apareció en sus mejillas mientras tosía levemente y ofrecía un «gracias», algo vacilante. Recuperando la compostura, se dirigió a Sanoa con un plan. Sugirió que reunieran materiales inflamables para crear una distracción. Cuando Sanoa preguntó por qué no escapaban sin más, Leticia explicó que la zona estaba repleta de vigilantes, por lo que su mejor opción era atraer a una multitud. El edificio en el que estaban retenidas era una taberna, donde en el piso de abajo los clientes bebían y jugaban a las cartas, completamente ajenos al conflicto que acababa de ocurrir arriba. Mientras tanto, fuera de la taberna, Alban Odron y Carlo Raxon observaban desde los arbustos. Carla informó que Leticia estaba efectivamente dentro, pero que también había unos 100 enemigos presentes. Alban procesó el número en silencio. Su contemplación dio paso a una sonrisa oscura y confiada. 100, reflexionó, era un buen número redondo, perfecto para una masacre. Inmediatamente se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el edificio. Alarmada, Carla le gritó que esperara, insistiendo en que no podía ir solo, pero su súplica fue ignorada. Una explosión desgarra de repente el techo de un edificio cercano. Abajo, Alban Odron levanta la vista hacia el caos incipiente mientras estallan gritos de pánico, advirtiendo de un incendio e instando a todos a huir. Una sonrisa de complicidad se extiende por su rostro. Comprende al instante que esta debe ser la señal que estaba esperando. Mientras tanto, dentro del edificio donde están cautivas, Leticia y Sanoa observan el fuego que han creado. Leticia, cubriéndose la boca para protegerse del humo, le dice a Sanoa que deben darse prisa y salir. Sanoa asiente en silencio.
Cuando se giran para irse, una mano se aferra de repente al tobillo de Leticia. Un captor superviviente, tirado en el suelo, gruñe que no se va a escapar, provocando que ella grite de sorpresa. Sanoa intenta liberar a su amiga de inmediato, suplicándole al hombre que la suelte. Leticia le insiste a Sanoa que siga sin ella, asegurándole que estará bien, pero una Sanoa llorosa se niega vehementemente, declarando que se quedará con Leticia. El humo cada vez más denso del fuego que se extiende provoca que Sanoa sufra un ataque de tos. Alarmada, Leticia grita su nombre mientras las llamas se acercan. Se le corta la respiración, sus ojos se abren de par en par con pánico absoluto ante su situación que empeora rápidamente. En ese mismo instante, Albán comienza su asalto en el exterior. Se estrella contra la fuerza enemiga con una eficiencia brutal, cercenando el brazo de un guardia en un único y rápido movimiento. De vuelta en el interior, el pánico de Leticia se transforma en una expresión de asombro con los ojos llorosos y desorbitados. Su horror es una reacción a Sanoa, quien, negándose a quedarse indefensa, acaba de asestarle un potente golpe a su captor, derribándolo. Mientras se desarrollaba el escape, el rostro de Albán estaba grabado con pánico, un sudor frío perlaba su piel cuando finalmente llegó a la escena. Su alivio fue palpable mientras envolvía a Leticia en un abrazo feroz, murmurando que se alegraba de que estuviera a salvo. Leticia, sorprendida de que hubiera venido, le aseguró que estaba bien ahora que él estaba allí para protegerla. Se abrazaron con fuerza, un momento de calma en medio del caos. Se acercaron, sus rostros a centímetros de distancia, completamente ajenos a Sanoa, que observaba la íntima reunión con una expresión de desconcierto. Habiendo escapado de la estructura en colapso, emergieron a un claro rocoso. Albán aterrizó con seguridad sobre sus pies, comentando que así era como solían ocurrir estas cosas antes de instarlos a huir. Sin embargo, su escape fue interrumpido de inmediato. Los tres se quedaron juntos, con el camino bloqueado por nuevos adversarios. Ante ellos se encontraba el líder de los secuestradores, flanqueado por sus hombres. Aplaudió sarcásticamente, felicitándolos por el impresionante incendio que habían iniciado y preguntando cómo pensaban saldar cuentas. La sonrisa del hombre se ensanchó mientras hacía una confesión escalofriante, él fue quien dio la orden de capturar a Leticia. Sus palabras encendieron una furia primitiva dentro de Albán. Un rugido gutural brotó de su garganta, sus rasgos se contrajeron de rabia mientras sus colmillos se hacían prominentes. En un instante, el líder de los matones estaba en el suelo, derrotado. Cuando Aubin levantó la mano para el golpe final, Leticia intervino, colocando una mano en su brazo. Con calma le dijo que se detuviera. Luego dirigió su mirada al hombre caído, su expresión cambiando a una sonrisa escalofriante y depredadora. Tenía una idea diferente, ofreciéndole un regalo de un infierno en vida. La gran criatura oscura, parecida a un pájaro, grazna y se agita en pánico en medio del repentino silencio. Al fondo, Leticia permanece serena sobre las formas derrotadas de sus asaltantes. Cerca de allí, Albán baja el puño, su cuerpo desplomándose por el agotamiento. Murmura que por fin ha terminado. El líder de los matones, ahora un hombre destrozado en el suelo, solo puede gemir pidiendo perdón, con el rostro cubierto de sudor y sangre. Albán desvía la mirada del hombre, con su propio rostro ensombrecido. Comenta la aterradora expresión que Leticia acababa de mostrar. La expresión de ella se suaviza en una sonrisa amable. Lo elogia por sus esfuerzos y sugiere que se vayan juntos. Al mirarla, su propia sonrisa regresa mientras pregunta si finalmente pueden ir a casa. Sin embargo, el enfrentamiento no había concluido del todo. Sin que la pareja lo viera, el líder de los matones se pone en pie, envuelto en una arremolinada energía oscura. Comenta que un fracaso es un fracaso, pero le sorprende que el par lograra tal hazaña, y ahora debe considerar cómo informar de este resultado a su superior. Se aleja de un salto, aterrizando en un tejado cercano. Mirando hacia atrás, a la escena, resuelve que primero debe inventar una excusa adecuada para su derrota.